En Metrópolis, la ciudad del mañana, un hombre caminaba en los edificios del Daily Planet pareciendo ligeramente nervioso. Él estaba vestido de un traje formal azul con corbata, una corbata roja y unos lentes cuadrados de montura negra en sus ojos. Veamos qué nos trae el trabajo el día de hoy. Llegando a la oficina, él saludó a sus compañeros amablemente y se sentó en su puesto de trabajo. Rápidamente encendió su computadora iniciando sección. Pronto miles de noticias aparecieron en su mente que fácilmente fueron analizadas por su prodigioso cerebro sobrehumano. Clark, el kryptoniano, luego de unos cuantos instantes de búsqueda, encontró un cierto titular que llamó su atención. ¿Desaparición de un alcalde? Con intereses rápidamente revisó la información del artículo detenidamente. En esta se mostró cómo hace no mucho tiempo se descubrió en las oficinas del gobierno que el alcalde Rudy desapareció en su oficina con su paradero todavía desconocido. El alcalde de Ciudad Ópalo, tengo que decir que sufrieron una gran tragedia, aunque que el chico lidió bien con eso. Clark lo sabía bien. Cuando el ataque de los búhos pasó, se hizo noticia mundial en muy poco tiempo. Él mismo, de hecho, investigó profundamente lo ocurrido, no pudiendo evitar notar que el niño era muy fuerte y bastante precavido, pudiendo detener el ataque sin una sola baja humana. Aunque había un pequeño problema en todo esto: el pilar negro que el arquitecto dejó en medio de la ciudad tan grande que dejaba a cualquier edificio como minúsculo. Bueno, a lo mejor se le pasó por las prisas. Negando con la cabeza, Clark no pensó mucho en eso. Seguro Noah lo limpiaría una vez se tranquilicen las cosas. Pensando en la ciudad hermana de Gotham, estuvo alegre de su gran cambio. Ya no era uno de los peores lugares para vivir. Ahora muchos expertos lo califican como una de las ciudades más seguras del mundo, aunque tenía ciertos detalles por solucionar, como los puestos de trabajo, las malas condiciones de vida y los precios de la vivienda, pero nadie podía negar que Millers dio un gran paso hacia un futuro mejor. Estando absorto en su arduo trabajo, Clark pensó que debería entrevistar al niño en persona. Sería muy productivo y la gente tiene demasiadas dudas del arquitecto. En el gran y novedoso Internet, los internautas han tenido multitud de preguntas sobre la vida del arquitecto, desde lo más mundano hasta lo que incluso Clark debe admitir que era un poco interesante. Tal vez pueda hacerlo. Con esta gran idea en mente, el reportero abrió un nuevo archivo poniéndose a escribir un reportaje, pero tenía el problema de cómo contactarlo. Eran amigos, claro, pero eso sería injusto. Clark, él eligió este trabajo porque le parecía desafiante incluso para alguien como él. Usar contactos sería tirar a la basura todo el sentido de su trabajo. Bueno, tal vez Clark Kent necesite un viaje de negocios. En ese mismo momento, al otro lado de la oficina, una joven estaba sentada revisando unos papeles, revisando informes rápidamente. Lois Lane, una mujer trabajadora del Daily Planet. A su lado, un chico de cabello rojo estaba escuchándola atentamente. Bueno, Jimmy, dame el reporte de las fotos. Sí, dame un momento. El fotógrafo rápidamente revisó su portafolio sacando algunas imágenes de este. Acabé de conseguir algunos materiales de Opal City que fueron personalmente revisados por mí. El pelirrojo mostró a Lois 3 fotos. El primero es sobre el festival ocurrido hace no mucho tiempo en Opal City antes del desastre, el otro era sobre una de esas criaturas de piel pálida que atacaron a la gente, y la última foto era cuando esa inmensa construcción de hielo fue detenida por el arquitecto. Tomando cada foto y revisándola con cuidado, Lois asintió ligeramente. Bien, Jimmy, estas fotos son excelentes. El mencionado sonrió tontamente y movió su mano como intentando negar el cumplido. No es nada, Lois, es mi trabajo. Sí, pero por la calidad de las fotos se ve tu gran capacidad y talento. Sin ti tener esto sería más que imposible. Lois mencionó casualmente mientras pensaba en las fotos en sus manos. Es interesante cómo esta gente, los llamados supers, han evolucionado tanto desde el sobrehumano capitán hasta los casi dioses de Superman y el arquitecto. Como me encantaría poder entrevistar aunque sea a uno de ellos. Lois murmuró con gran pesar. Tal vez debería hacer un viaje personal a Ciudad Ópalo, ¿no lo crees, Jimmy? No lo creo. El reportero respondió inmediatamente sin dudar. Es un poco peligroso en estos momentos, el alcalde ha muerto recientemente y hay bastantes disturbios, es peligroso, mejor esperemos a que se calmen las aguas. Por eso. Lois interrumpió con aún más emoción. Como hay más caos, las probabilidades de toparnos con el arquitecto es muchísimo mayor, Jimmy, piénsalo. No lo sé, Jimmy exclamó, un poco nervioso. Una cosa es conseguir fotos desde la distancia y otra completamente diferente, una entrevista en personal. Aparte, él no tenía ningún problema en ponerse en peligro, pero a Lois eso ya es inaceptable. Hagamos el intento, Jimmy, la gente merece saber la verdad. Al ver la emoción cada vez mayor de su amiga, el fotógrafo dudó. Bueno, tal vez sea posible, pero tomemos precauciones. Sí, Jimmy, no te arrepentirás.
Cuando toda la Tierra pasaba por un período de tranquilidad, una luz parpadeante se vio en la atmósfera terrestre, solo que ese brillo no era porque ese objeto producía luz propia, todo lo contrario, la destruía por completo a su paso. La luz voló por el cielo cruzando las nubes, deteniéndose a unos cuantos cientos de metros antes de llegar a la biosfera de la Tierra, como si la gravedad no le afectara. Cuando el objeto no identificado se detuvo a su alrededor, la bruma poco a poco se fue desvaneciendo, dejando ver una figura tras de sí. Bajo la oscuridad se vio como un vehículo volador similar a las motos terranas se materializó, siendo el metal que estaba hecho tan oscuro que se trabaja toda la luz a su alrededor. El ser que manejaba el vehículo era humano y de piel gris, cabello negro, de estructura alta y con unos lentes de sol oscuros que cubrían sus ojos completamente escarlatas. ¡Qué basura de planeta! La criatura dijo con un evidente asco en su hablar. Revisando sus bolsillos, la criatura sacó un cigarrillo y lo fumó con fuerza, intentando relajarse un poco. El humo de plantas alienígenas entró en los pulmones del ser, saliendo como una bocanada de humo gris contaminado la atmósfera de la Tierra a su paso. Arrojando el residuo del cigarro al suelo, él se crujió el cuello y rápidamente recordó su misión casualmente. Veamos, este planeta es primitivo y no hay mucha información sobre él en el sistema. Qué suerte de que no me importa, necesito encontrar al mocoso ese kryptoniano, ese tipo vale una fortuna en el mercado negro. Sonriendo un poco, el alienígena no podía esperar a obtener tanto dinero en sus manos solo por matar un pequeño kryptoniano, todo porque el coleccionista quería a el último kryptoniano en su colección. Mierda, entre más rápido capture al gusano, más rápido me voy de este planeta tan horrible. Pero incluso con un plan tan sólido, estaba el problema de cómo encontrarlo. En un planeta tan grande tardaría meses en terminar su misión, y eso en el mejor de los casos. Por suerte lo tengo cubierto. Tocando sus lentes, el cazarrecompensa escaneó todo el planeta fácilmente, un producto regalado y mejorado del coleccionista para cumplir su misión. El escáner cubrió cada centímetro de la Tierra, pero de forma repentina hubo fallas. En partes del océano fue desviando completamente, anulado por tecnología superior, y en ciertos lugares, en puntos específicos de los continentes, también fue anulado de formas que Lobo desconocía por completo. En ese momento la actitud relajada del alienígena se fue en un instante reemplazada por una fuerte incertidumbre. ¿Qué, cómo? Si se supone que son primitivos, ¿cómo pudieron negar el escáner? Frunciendo el ceño, el cazarrecompensas reconsideró si debía abandonar su misión en ese mismo momento, solo que el dinero que obtendría sería tan jugoso que simplemente valía la pena el riesgo. Suspirando, él analizó los resultados del escáner que pudo obtener. Resulta que la especie dominante, los simios estos, son iguales a los kryptoniano ñ por fuera, pero muy diferentes por dentro, lo que significaba que la temperatura, su respiración, su firma, energía y lecturas físicas eran completamente diferentes al de su objetivo. O sea, un kryptoniano aquí sobresaldría tanto como un pulgar dolorido entre toda la marea de humanos. El alienígena se interesó al ver lecturas sorprendentes que, aunque no eran kryptonianas, eran a tomar en cuenta. Uno de los más notables era en el centro del océano más grande, que los humanos conocen como el Océano Pacífico. La firma claramente no es kryptoniana, pero el escáner de realidad temblaba con lecturas altísimas de alteración de la realidad con esa región, teniendo un tiempo-espacio claramente alterado. Un modificador de la realidad aquí. ¿Qué clase de infierno es este? Los seres que manipulan la realidad son rarísimos incluso en todo el universo, y en un planeta tan primitivo y lleno de debiluchos no solo no había un kryptoniano, sino un maldito ser que destruía las leyes del mundo y las remodelaba a su gusto. Por suerte está lejos. El ser, incluso con sus ansias de dinero, no era tan loco como para enfrentar a un ser así sin ninguna buena razón. Pelear con un alterador de la realidad nunca terminaba bien para uno. No me importa, no es mi objetivo y no tiene por qué entrometerse. Ignorando las lecturas de ese ser sobrenatural, él se centró en la del kryptoniano. No está muy lejos, si me tomo las cosas con calma llegaré en unos pocos minutos. Sonriendo ligeramente, la criatura aceleró su moto, saliendo disparado a una velocidad astronómica, cruzando kilómetros y kilómetros en microsegundos, aunque claro, sin cruzar la barrera de la luz. Nadie era tan estúpido como para volar a esas velocidades en un planeta con atmósfera. Tal fuerza infinita generaría una destrucción que mataría irremediablemente a cualquiera que fuera tan estúpido para hacerlo. A su paso, la nave dejó algunas partículas negras que obliteraban cualquier forma de energía o materia que entraba en contacto con él. Estas, aunque muy poca en cantidad, era extremadamente claro para los satélites de la Tierra. En la organización de Shieldnik, que estaba analizando los archivos provenientes de Gotham, el director solo se detuvo de su importante trabajo cuando Coulson entró sin autorización, con sudor corriéndole por la frente. Director, hay una emergencia grave.
El hombre gritó mientras las luces rojas parpadeaban por todo el recinto con agentes corriendo detrás de él de un lado al otro con urgencia. Coulson, ¿qué pasó? Manteniendo la calma, Fury dejó los papeles a un lado de inmediato y se giró con su cara pesada. Espero que tenga una muy buena razón para iniciar un estado de alarma, de lo contrario, agente Coulson, me veré obligado a sancionarlo. Señor, hay una buena razón para esto. Hace unos cuantos minutos nuestros agentes detectaron una firma de energía extremadamente alta entrar a la atmósfera de la Tierra. Al principio sospechaban que era alguna especie de arma desconocida, pero cuando analizamos con más detalle nos dimos cuenta de que se trata de... Coulson se detuvo siendo incapaz de pronunciar semejantes palabras. ¿Qué? Nick más serio se puso de pie mientras apuntaba su puño con fuerza. ¿Es una arma de destrucción masiva? ¿O algún ser supranormal no identificado? Una nave alienígena. Nick en el acto se quedó de piedra con sus ojos abiertos de par en par. Al escuchar tales palabras, incluso él con todo su tiempo de servicio tomó un muy buen minuto para empezar a reaccionar. Coulson, dijo el agente en voz baja. Dime por favor que es una broma muy cruel de tu parte. No, lamentablemente no es una nave al 100%. Coulson dijo mientras a través de la pantalla de la oficina de Nick proyectaba un gráfico que mostraba las cualidades de esa energía. Es energía de antimateria concentrada, específicamente antiprotones. Las reacciones físicas y químicas son tan evidentes que simplemente nos da a entender que la otra parte no le importa en lo más mínimo si sabemos de él o no. Además, por si no fuera poco, rastreamos la energía a millones de kilómetros de la Tierra, lo que significa que proviene indudablemente del espacio exterior. Nick se puso pálido de inmediato. Ya saben, un motor de antimateria era algo extremadamente fantasioso para los humanos actuales. Cualquier físico de esta era te diría que a menos que pase un milagro, tardarían siglos o incluso más en siquiera poder almacenar antimateria de forma segura, y ahora le decían que un maldito alienígena tenía un motor de antimateria perfectamente funcional en su poder. Era cuanto menos aterrador. No lo creía, pero las pruebas eran tan claras que no lo podía negar. Coulson, la imagen satelital. Nick ordenó volviendo a su seriedad habitual. El hombre rezaba en lo más profundo de su ser para que no fuera una flota entera en búsqueda de una guerra total con la humanidad. Rápidamente Coulson mostró una imagen en la pantalla, siendo una luz negra que se movía a través del mundo a velocidades solo igualadas tal vez por Superman o por el arquitecto y tal vez por sus naves más potentes. Obviamente el conductor no se molestaba en mostrar toda la capacidad de su artefacto. Según los cálculos, señor, inició cerca de Australia y está viajando a través de Asia y Europa, llegando aproximadamente a Estados Unidos en pocos minutos. Obviamente, señor, el ser no terrestre obviamente se dirige a nosotros con intenciones desconocidas. Al ver el gráfico, Nick se alivió de que solo sea una pequeña nave, pero igualmente la cosa era gravísima. Si no la manejaba con extremo cuidado, podría morir un número incalculable de vidas humanas. Mierda. Nick pensó, extremadamente arrepentido de no haberse tomado más en serio su proyecto vengador. Ahora gente masivamente fuerte le vendría de maravilla en estos momentos. Contacta con el arquitecto de inmediato, lo quiero interceptando la nave en este segundo. También dile que avise a su amigo rojo y azul que también se prepare, los necesitamos ahora. Sí, señor. Coulson dijo con voz severa. ¿Algo más? Quiero que avise al presidente y que contactes con los gobiernos que probablemente sepan de esto. Dígales que mantengan la calma y guarden la información. No quiero que disturbios innecesarios ni nada de eso. Aparte, activa la alerta negra. Necesito todas las tropas de inmediato y que preparen todo el arsenal, incluso bombas atómicas si es necesario. Pero recuerde, agente Coulson, no sea tan obvio. Tal vez no sean agresivos, pero siempre hay que prepararse para el peor de los casos. Sí. Coulson respondió y a toda prisa salió corriendo, listo para ejecutar las órdenes de su director. Solo Nick pensó en todo lo sucedido en su vida de principio a fin. Reflexionó sobre la guerra, la matanza y cuando su vida era mucho más simple que ahora. Capitán Rogers, tal vez tú harías un mejor trabajo que yo. Cerrando los ojos, Nick se tomó un segundo para prepararse mentalmente antes de también ponerse en marcha ante los preparativos de la invasión. En el Pacífico, Noah Millers estaba aún trabajando en un conjunto de planos en su mesa. En esa estaba escrito una guía muy extremadamente precisa de una maquinaria nunca antes vista ni en su mundo ni en este. Los planos del núcleo infernal, un aparato que mediante tecnología de punta crearía energía infinita en base al poder del infierno, o Nether, su energía térmica básicamente ilimitada. Tal maquinaria podría alimentar toda la gran catedral fácilmente y probablemente todo el planeta o incluso más sin mucho problema. Me siento como el Dom Eternal cuando los humanos aprovecharon el poder del infierno. Noah dijo riéndose por lo bajo.
Espero tener más suerte que ellos. Veamos, más o menos el Nether mide 60 millones de metros cuadrados, o sea más grande que incluso el planeta Neptuno, aunque claro, tal vez en este mundo su infierno, al igual que muchas otras cosas, sea diferente al infierno original. El hijo de Arkham se recostó en su silla mientras hacía unos cálculos mentales. A mi máxima velocidad podría recorrer todo ese espacio en 10 minutos, considerando que me muevo a Kmach 1000, impresionante la verdad lo rápido que soy. Sonriendo ligeramente, Noah pensó que debería hacerlo tan pronto como sea posible. Le interesaba demasiado explorar esa dimensión, pero sus obligaciones lo tenían atado de las manos. Los disturbios en Opal City hicieron que él tuviera que ir y venir protegiendo a la gente de cualquier accidente, aunque claro, respetando el derecho a la libre protesta y procurando que no dañen propiedad de personas que no tenían nada que ver. Todo esto drenó su tiempo más que un vampiro a la sangre de una virgen, lo cual le hizo pensar que si fuera un mortal común tendría ojeras en las ojeras. Reflexionando en el misterio del alcalde, Noah tenía las manos atadas, incluso cuando se tomó el tiempo para revisar la oficina del alcalde, simplemente no había rastro de él. Era tan perfecto que Noah por un momento creyó que fue desintegrado o algo así, aunque sin pruebas no podía afirmar nada. Esto obviamente me huele muy pero muy mal. Entre las teorías de la gente estaba que el alcalde ante el miedo corrió despavorido, cosa ilógica considerando que fue demasiado perfecto. No sé, algo me dice que mi querida tierra gótica tiene algo que ver, específicamente el legendario Tribunsel. El horrible lugar se estaba volviendo últimamente en su piedra en el zapato muy fastidiosa. Tenía que resolver el misterio antes de que las cosas se agraven más. Frunciendo el ceño, Fabius mordió la punta de su lápiz en profunda reflexión cuando alguien entró a la habitación sin previo aviso. Oye Noah. Robert el mutante entró viendo al héroe en la inmensa habitación con algo de pena. No es por molestar, pero ¿dónde está el baño? ¿Qué? Noah, tomado por sorpresa, se giró viendo al tipo de hielo con extrañeza. ¿Baño? Oh no amigo, aquí no hay baño. ¿No hay baño? Robert parpadeó casi como si Noah le estuviera jugando una broma. ¿Cómo es posible eso? Mi fisiología, Robert, me hace que no necesite ir al baño. De hecho, el baño de mi casa está lleno de polvo porque nunca lo uso. ¿Estás bromeando? Eso es impresionante, asqueroso y muy bizarro. Con un está en construcción o está dañado, bastaba. Con su cara ligeramente verde, Robert trató de no pensar en eso y rápidamente cambió de tema. Bueno, aprovechando que estoy aquí, tengo una duda. ¿Qué es la biblioteca que tienes acá? O eso. Noah de inmediato lo supo, la sala de encantamientos. Allí es donde se dedicaría a estudiar la magia de los encantamientos. En esta puso estanterías por doquier, aparte de que aprovechó el espacio y puso libros de todo el mundo, dándole una doble función. Es solo un simple biblioteca, no le prestes mucha atención. Oye Rosado, creo que descubrí algo que tú no sabes de tu extraña biblioteca. Robert sonrió y luego movió su mano para que Noah lo siguiera, haciéndose un poco el misterioso. Noah, curioso de cuál fue el problema, se paró de su silla y siguió al mutante, preparándose para alguna tontería del chico de hielo. El muchacho ya llevaba más de un día en la catedral. Aunque la mayoría de ese tiempo la pasó dormido, en este breve tiempo que pasó despierto, habían hablado un poco con él, dándose cuenta de que la actitud del adolescente era bastante extraña y muy extrovertida. Le daba un poco de risa, pero también no se olvidó que gracias a él obtuvo dos poderes. Hace tiempo, en una sala que designó como de entrenamiento, probó el efecto de nieve en polvo en sí mismo. Al instante que activó su poder, él se sintió rígido. Su piel se puso horriblemente pálida como un cadáver, o incluso más grave aún, y sus escleróticas se volvieron ligeramente negras con sus ojos rosados, cambiando a un tono más claro aún. El frío era bastante considerable, pero Noah no sintió mucho, solo un breve cosquilleo, como cuando te expones al aire acondicionado un poco más alto de lo usual. Aunque claro, solo era el efecto de nivel 1. Sentado en la sala, Noah esperó a nivelar el poder como lo hizo con su fuerza y velocidad había tanto tiempo. Al rato este aumentó un nivel y el frío en su cuerpo aumentó tanto que incluso el agua en la atmósfera se condensó en una ligera bruma a su alrededor, haciéndolo parecer una especie de fantasma. Con esto Noah comprendió de hecho que subestimó un poco su nuevo poder. O sea, imagina si lograra el nivel 100, ¿no podría congelar con solo su presencia toda el aire a su alrededor? Sí, sería un poco más lento en su movimiento, pero lo valía. Con ese pensamiento él desactivó el efecto de nieve en polvo y pasó al control del hielo. Extendiendo su brazo, un poco de partículas blancas como copos de nieve se materializaron en su mano como un aura invernal. El frío fue tremendo, más incluso que la nieve en polvo, aunque este no lo dañaba en absoluto, como por el contrario si lo hacía la nieve en polvo. Este poder era tan raro, pero Noah lo reconoció, era un plugin de un servidor que jugó hace un tiempo. ¿Qué es un plugin?
Dejémoslo como una especie de mod solo que no agrega código no perteneciente a juego base, sino que se basa puramente en este tipo mezcla lo ya existente para crear algo completamente nuevo, pero aún técnicamente se puede considerar vanilla. En cuanto al poder en su era de un servidor donde uno elegía un elemento y lo podía fortalecer adquiriendo más habilidades y fortaleciendo ya las preexistentes para luchar con más jugadores, ¿cómo se nivela? Fácil matando monstruos. Mientras más mates más fuerte y más poder es otra razón para ir al infierno, el único lugar donde puede obtener un flujo constante de monstruos para nivelarse. Mirando su mano el jugador recordó el nombre de la habilidad por defecto. Golpe de hielo. Tiene el efecto de fortalecer el poder del puño básico como si fuera una especie de espada solo que esta tenía una durabilidad menor y con un tiempo de recarga para volver a usarse aparte de un efecto congelante cada vez que se aplica a sus adversarios que dura aproximadamente unos 2 minutos. Asintiendo con la cabeza, Noah estaba ligeramente sorprendido de semejante situación. No voy a mentir, me gusta bastante, debo agradecer al chico cuando tenga la oportunidad. De vuelta al presente, Noah entró a una sala titánica cubierta de libros por doquier. El techo de extendía a decenas de metros con multitudes de pisos con estantes mayormente vacíos, aunque los de cierto sector en el centro estaban completamente llenos. Estos eran las estanterías en el juego. Estaban repartidas en forma de pilar del piso al techo con la mesa de encantamientos en el centro oculta a plena vista. Mira. Iceman dijo señalando la parte central con su mano libre. Cuando estuve buscando el baño y descubrí este lugar, me dio curiosidad y revisé uno de los libros que están en el centro. El chico mencionó mientras se acercaba al pilar y tomaba un libro del estante casualmente. Estos libros son extraños y no tienen lógica alguna, son ligeramente garabatos. Robert lo abrió y frente a los ojos de Noah se vio un número de caracteres ilimitados que carecían de cualquier orden y lógica, siendo como si alguien los hubiera hecho aplastando teclas al azar en un teclado sin preocuparse de tener el más mínimo orden. Curioso, Noah se acercó y tomó el libro en sus manos viéndolo fijamente. Noah tocó una de sus hojas con sus del extraño libro con sus dedos y en su mente una imagen mental del este apareció como una de sus muchos menús cortesía de sus poderes. En esta imagen él vio caracteres densamente agrupados, pero vio en ese caos, en ese completo desorden, un cierto patrón que se repetía entre sus líneas. ¿Pero qué? Extrañado paso de hoja y en la visión de Robert los caracteres cambiaron sin que Noah siquiera moviera un solo dedo, sobresaltando un poco al mutante. Estando un poco confundido, Iceman simplemente prefirió no decir nada y observar. Pasando página por página, Noah vio que efectivamente este extraño libro era infinito, por lo tanto, se detuvo y pensó un momento qué significaba esto. No tengo ni idea, sinceramente esto nunca había pasado en el juego, en los libros de la mesa din solo decoración, pero aquí tienen algo escrito, espera, tal vez esta cosa sea importante. De repente se le ocurrió una idea muy loca. Rápidamente él puso algunas letras al azar modificando un poco ese código tan extraño, agregando aún más caos a este. Al terminar cerró el libro y luego avanzó entrando más adentro a la biblioteca en la sala de encantamientos. Siguiéndolo de cerca, Robert ahora mismo tenía más curiosidad que nunca pensando en qué diablos estaba pasando para tener tan concentrado al arquitecto. Al entrar la vista sorprendió bastante al mutante. Vio partículas, no letras en un idioma incomprensible, flotando en todas direcciones volando hacia una extraña mesa negra con bordes celestes con un libro en el centro cerrado y fuera de su vista. Vagamente Robert vio como esa mesa generaba un brillo tenue pero absolutamente sobrenatural. Esta situación era como si entrara a la torre de un mago antiguo, algo completamente extraño incluso para un mutante. ¿No hay esto? Es solo una zona arcana, te explico luego. Acercándose él puso el libro modificado en una estantería al azar y luego fue al libro principal. Como reconociendo a su dueño, el libro flotó emocionado y se abrió mostrándose su dueño página tras página en un idioma extraño tanto para Noah como para Roberts. Este último abrió tanto la boca que casi tocó el suelo, impactó. Oye, dime por favor que estoy mal interpretando las cosas y que esto es por tus poderes mutantes y que no es magia de verdad, porque si es magia, Dios mío, voy a tener tantas dudas que no voy a poder dormir por las noches nunca más en mi vida. Es un punto medio, Robert, son mis poderes y también un poco de magia, aunque depende mucho de cómo lo veas. Aparte, si esta cosita te sorprende tanto, no estás preparado para lo que viene. ¿Qué es tu poder de todos modos, Noah? Digo, es súper raro e incluso el profesor dijo que nunca había visto un poder tan extraño y complejo como el tuyo. Bueno, no se equivoca.
Negando con la cabeza, Noah supo que hacerle entender la complejidad de su poder a Robert simplemente sería un esfuerzo inútil e innecesario, mejor gastar ese valioso tiempo en cosas más productivas. Bueno, si no me quiere explicar, mínimo tiene algún nombre. Notando lo reacio que era Noah a explicar, Robert no se enojó. Era comprensible, nadie quiere que una información tan delicada como su poder se filtre fácilmente, incluso él nunca, además del profesor, explicó la totalidad de su poder a nadie, ni a sus compañeros ni mentores. Por ejemplo, Noah. Robert se señaló a sí mismo y habló con seguridad. Mi mutación se llama Hombre de Hielo. ¡Qué original! Rodando los ojos pensó un poco. Sinceramente no tengo un nombre para esto, así que pensaré en ellos más tarde. Moviendo su mano con indiferencia, Noah se concentró en lo verdaderamente importante. Tocando el libro flotante frente a él, una pantalla apareció en su mente. Era la misma pantalla de siempre, sin ningún cambio a la vista, solo que en el encantamiento nivel 25 había una ligera anormalidad. Era que en donde debería haber un nombre solo había caracteres extraños similares al del libro que acabo de modificar. ¿Será que...? Noah se preguntó ligeramente sorprendido. ¿Esos libros funcionan como una especie de código en la magia de los encantamientos? Tipo como un lenguaje de programación muy complejo que no puedo entender. La sola idea de esto hizo que el corazón del jugador latiera un poco de expectativa. Creando una espada de hierro en su inventario, él rápidamente la puso en la mesa y luego eligió el encantamiento corrupto. El arma, como es de usual, brilló en un púrpura oscuro, solo que en su nombre, donde debería estar el efecto, seguía siendo puras letras corruptas. Expectante, Noah invocó el arma en su mano con un pensamiento. La espada tipo europea brilló en su mano y apareciendo de forma tan repentina que Robert dio un paso atrás inconscientemente. Oye, ¿qué por qué invocas eso? Él cuestionó, pero Noah no le prestó atención. Rápidamente movió el arma como intentando descubrir qué era diferente en esta. Veamos. Apuntando a su propio pecho, el jugador apuñaló con un poco de fuerza. Los ojos de Noah se abrieron al sentir un toque ligero en su piel, no porque fuera tan dura que apenas sintiera el daño, sino porque de forma completamente mágica la fuerza que tenía el arma se desvaneció en el aire como si simplemente no existiera. Alejando el arma, Noah tuvo signos de interrogación en todo su rostro. ¿Será acaso que esta cosa, en vez de aumentar el daño, lo anula? Vaya, eso en un arma es malo, pero en una armadura sería excelente. Debo decir que esto ha sido una enorme ganancia. Asintiendo con la cabeza, él se giró y vio al confundido Robert. ¿Terminaste? Sí, fue un éxito. Moviendo su espada casualmente, Noah hizo un tajo imaginario sin fuerza alguna como para asustar al chico, solo que este no fue como lo esperaba. El suelo tembló como si ocurriera un cataclismo y los ojos del mutante de hielo casi se salen de sus órbitas. Rápidamente y a puro instinto, Robert se quitó del camino solo para ver cómo un tajo de viento pasaba a su lado e impactaba con una fuerza apocalíptica en la pared de obsidiana. El suelo retumbó por unos segundos y grietas se extendieron por la piedra negra como una telaraña hecha de sombras densamente agrupadas. Sudando a mares, Robert se giró lentamente tocando su cuello, intentando ver si acaso aún tenía la cabeza sobre sus hombros. Yo, casi me muero. Sin su mutación elemental activa un ataque, así lo matara instantáneamente sin ninguna duda. Noah parpadeó mirando su espada en shock. Esta cosa no anula el daño sino que lo invierte. Cuando el ataque es dado con fuerza, se debilita, y cuando es dado sin fuerza se magnifica. Es como el encantamiento de filo, pero al revés. O sea, un filo inverso. Él concluyó con su cabeza explotando de lo que esto significaba. Si lograra entender el código de esta cosa, ¿no podría crear sus propios encantamientos completamente únicos? En ese caso, el límite simplemente sería su imaginación. Cuando terminó de pensar, las grietas en la pared se regeneraron, volviendo a un estado como si el ataque fuera solo una ilusión. Robert en ese momento tuvo la suficiente fuerza para ponerse de pie y mirar agraviado a Noah, quien no parecía preocupado por él en absoluto, estando demasiado ocupado pensando en lo podría hacer si entendiera los códigos. Hermano, ¿qué fue eso? El mutante murmuró aún con extremo miedo. Lo siento, es que no controlé bien mi poder. Moviendo su mente, la espada corrupta se guardó en su inventario y él dio un paso adelante para examinar al chico. Este muchacho no solo le regaló dos poderes, sino que aumentó su comprensión del encantamiento. Noah solo podía sentir más que gratitud ante él. Debía darle un regalo más tarde. Al analizarlo, Noah concluyó que Robert estaba bien y le dio unas palmadas en el hombro para calmarlo. Relájate, tu cuerpo está excelente, no tienes ni un rasguño, por cierto, buenos reflejos. Cuando Noah quería seguir charlando, él se quedó callado de repente cuando el auricular en su oído tembló. Qué raro. Tocando su oreja algo extrañado.
Una voz que no reconoció habló con una seriedad evidente. Noah Millers, nombre en código el arquitecto, hay ocurrido una emergencia de nivel negro extremadamente urgente. Yo, la agente Remina representando a SHIELD, se le pide inmediatamente que vaya a las coordenadas que se le dará a continuación. Por favor, su presencia es vital para esta amenaza, de lo contrario mucha gente podría morir. ¿Alerta negra? Noah preguntó sin saber qué significa eso, aunque desató un poco nervioso. ¿Explica eso? Arquitecto, la situación es que se detectó un objeto de procedencia alienígena entrando a la Tierra hace unos minutos. No se sabe las intenciones del objeto, si su poder de destrucción ni nada por el estilo, solo que se dirige a extrema velocidad hacia Estados Unidos, ignorando cualquier obstáculo que se le presente. Los ojos de Noah en ese instante se enrojecieron visiblemente. Su presencia pasó de inmediato de una relajada a una completamente severa en solo unos microinstantes. Robert también se puso tenso viendo inconsciente a ese auricular. Él también tenía una de esos, solo que en su pelea fue destruida por las garras. Digo, de lo contrario hace rato hubiera contactado a su grupo. Me pregunto cómo les va sin mí. ¿Seguro estás bien? Volviendo a la realidad, él habló con un poco de cuidado. ¿Ocurrió algo? Cerrando los ojos, Noah se forzó a calmarse, siendo algo mucho más fácil decirlo que hacerlo. Escucha, Robert, esto es un poco grave, ya no hay tiempo para las charlas, tienes que avisar a nuestra gente de que puede haber una emergencia a gran escala. Espera un solo segundo, explícame bien lo que está ocurriendo. Dejando su actitud relajada a un lado, Robert mostró una expresión grave. Hay un peligro que viene a la Tierra, eso es lo que necesitas saber, diles que se mantengan alerta, yo me encargaré del resto. Viendo la actitud tan inflexible del otro mutante, Iceman entendió que no debía quitarle más tiempo a Noah. Cada segundo que él perdía hablando con él podría significar que las cosas podrían empeorar más. Con gravedad, Robert asintió sin protestar. Nos vamos. Dejando todo lo que estaba haciendo a un lado, el jugador caminó a paso rápido hacia una ventana abierta de la biblioteca, donde antes de irse se giró para darle la mano a Roberts. Te llevaré volando, así será mucho más rápido. A través de los continentes, el cazarrecompensas, indiferente a si estos monos lo descubrieron o no, estaba ocupado fumando otro cigarro, dando una fuerte calada que esta vez expulsó un humo verde espeso. Oh pequeño kryptoniano, ya te tengo. Viendo su mapa, Lobo sonrió mostrando unos colmillos enormes al mundo. Su objetivo estaba extremadamente cerca, tanto que ya saboreaba el dinero de su recompensa. En los edificios del Daily Planet, Clark continuaba su trabajo bastante calmado, sus manos se movían en su escritorio tocando cada botón del teclado rítmicamente, cuando de inmediato un sentimiento de pánico inexplicable pasó por su mente. Él se detuvo con sus manos flotando el aire y su expresión reflejando cierta incomodidad. ¿Qué? Clark sintió que era la primera vez en toda su vida que sentía esto, tal vez era lo que muchos llamaban peligro. Su cuerpo se tensó y sus ojos barrieron el lugar lo más rápido posible en búsqueda de alguna amenaza inminente. Su visión de rayos X no notó nada inusual, pero ese sentimiento no desapareció, sino que por el contrario, se magnificó hasta el punto que fue imposible ignorarlo. Parándose de su escritorio, Clark ya no pudo permanecer quieto. Esto era demasiado claro, demasiado obvio para ser solo su cabeza jugándole una mala pasada. Hay algo que no estoy viendo. Cerrando sus ojos, Clark puso toda su atención en sus oídos. Todos los ruidos normales y mundanos fueron ignorados por su cerebro, solo buscando eso que le generaba tal inquietud. Hasta que un sonido lo recibió, solo que no era un sonido, era un vacío de ruido. Era como si la misma realidad dejara de existir por unos momentos al paso de semejante cosa. Lentamente una gota de sudor cayó por la frente de Clark. Tal entidad o cosa se movía a una velocidad titánica a su dirección, probablemente en unos pocos minutos. Cuando esta información llegó, Clark lo supo de inmediato. Algo venía, y era algo grande, más grande que cualquier otra cosa que hubo enfrentado jamás. No, tal vez sea otro ataque. Recordando lo que pasó en Opal City, el superhombre ya no pudo permanecer en su lugar un solo segundo más. Rápidamente se giró, dejó todo lo que estaba haciendo a medias y caminó a paso rápido hacia el baño. Espero que me esté equivocando, por favor que no sea lo que creo que es. Justo cuando el kryptoniano estaba a punto de salir de la oficina, un hombre de edad avanzado salió por el pasillo, encontrándose cara a cara frente a Clark. Oh, miren quién tenemos aquí, el nuevo interno Clark Kent. Habló el hombre, deteniendo en seco y mirando al algo joven con una sonrisa amable. El mencionado se detuvo, aún con expresión grave pero no irrespetuosa. Señor director Perry White, un gusto conocerlo. ¿Cómo está? Clark saludó solo para que el presidente asintiera con aprobación. Bien, joven Clark, ¿cómo le ha ido en nuestras instalaciones?
Le pedí personalmente a Jimmy Olsen que te las mostrara aunque creo que ni me prestó atención. El director Perry se rió pensando en la actitud tan activa de su recluta. Como sea Clark, si él no lo hizo no te preocupes, yo lo haré por él. Cuando las palabras del director Perry cayeron, la cara de Clark cambió de inmediato a una más grave. Ese vacío se acercaba demasiado rápido, estando demasiado cerca como una guadaña que se tendía sobre su cuello cada momento que pasaba. Su instinto le decía que esto no era ninguna broma. Llegará en cualquier segundo. Sudando aún más, Clark suspiró y habló con seriedad. Director, esto suena irrespetuoso de mi parte, pero tengo algo extremadamente urgente en este momento, es una emergencia, así que director, me iré con su permiso. Perry dudó un poco, reemplazando su actitud alegre por una más severa. Joven Clark, quien ya no espero más de usted, esto no me parece profesional de su parte. Caminando, Clark pasó por el lado de Perry y el director miró su espalda con desaprobación. Joven Clark, debe saber que este trabajo es bastante prestigioso y muy cotizado por todos los reporteros de todo el país, nosotros le dimos la oportunidad, Ken, no lo arruines. Sin voltear la cabeza ni responder, Clark continuó su caminata sin mirar atrás, desapareciendo entre los pasillos, sabiendo que el día de hoy perdió indudablemente su trabajo. Apretando su puño, la ira en el corazón del kryptoniano no poseía límites. Más le vale a esta cosa ser muy resistente. En la ciudad del mañana, un pilar de luz negra pasó por encima de cielos a una velocidad imperceptible a simple vista. El pilar atravesó una decena de edificios en Metrópolis, generando una serie de explosiones en cadena que hicieron a los habitantes de la ciudad mirar al cielo aterrados. ¿Qué ocurrió? ¿Es acaso un misil o algo así? Un peatón gritó aterrado solo para que de inmediato la multitud abajo se viera obligada a correr ante la lluvia de escombros que siguió tras la explosión. En el caos, un niño miró al cielo sin correr ni esconderse, viendo cómo el pedazo de concreto estaba a punto de golpear su rostro. Hasta que a velocidades insanas un hombre rojo y azul lo tomó de los hombros y lo movió, alejándolo del peligro en un instante. ¿Estás bien? Suspirando de alivio, Superman miró preocupado al chico, que estaba tan sorprendido que no podía hablar. Oye campeón, ¿estás bien? Clark volvió a preguntar y esta vez el niño asintió lentamente, con Clark dándole una sonrisa de consuelo. Excelente, mejor sal de aquí, es muy peligroso, mejor ve a un lugar seguro y déjame a mí el resto. Con un último vistazo, Clark volvió a desaparecer, pero esta vez no se limitó a salvar a solo una persona, sino a cada habitante de Metrópolis a la redonda. La persona solo vieron un pequeño destello cuando de repente estaba en una zona fuera de peligro, lo cual los desconcentró más allá de las palabras. Estos se miraron entre sí sin creer cómo pasaron de estar tan cerca de la muerte a estar completamente a salvo en solo un segundo, no muchísimo menos que eso. Luego de terminar su trabajo y asegurarse de que todos estaban a salvo, Clark tomó una cara severa y se alzó en vuelo donde esa bruma negra parecía esperarlo pacientemente. El viento pareció detenerse en esos momentos y todo ruido alrededor dejó de existir por un momento. Hasta que unas palmadas lentas, rítmicas y burlonas sonaron entre la bruma oscura. Buena atrapada, salvaste a esos sucios monos. Una voz ronca y burlona resonó entre las sombras y poco a poco esa bruma negra se desvaneció, mostrando a el kryptoniano quién era esa persona que tantos problemas le causó. Piel gris enfermiza, lentes oscuros que cubrían sus ojos rojos y una vestimenta típica de un motorista terrestre, aunque claramente no era humano. Usando sus rayos X vio las masivas diferencias entre la otra parte y los humanos, órganos diferentes, huesos diferentes, todo diferente. Este ser definitivamente estaba muy lejos de siquiera parecerse a un humano. Para que se den una idea, Clark calculó que él era solo un 40% diferente a los humanos promedio, ya que carecía de muy pocas estructuras extra, teniendo solo un sistema digestivo diferente por su aliento gélido y una estructura compleja en sus ojos por su visión de calor. Simplemente los kryptonianos son como humanos evolucionados con pocas diferencias entre ambos, aparte de que ellos se encuentran un escalón por encima. Mientras que este ser era casi un 90% diferente a los humanos, siendo completamente alienígena incluso más que él. Bajando su mirada centrada, Clark vio el vehículo con el que flotaba su oponente. Una maquinaria flotante similar a una moto que expulsaba cada poco tiempo partículas oscuras que parecían tragar la luz a alrededor. Apretando sus puños, Clark habló con una calma fingida. ¿Tú quién diablos eres y qué haces en este planeta? Ante la pregunta, el hombre pálido no tuvo la menor prisa en responder, de hecho apenas si lo miró desde que apareció. Él solo se limitó a mirar por uno de los espejos de su moto, verificando si su largo cabello negro estaba bien arreglado. Después de todo, el viaje a la velocidad de la luz era molesto para su pelo. Al ver la cara falsa de calma de Clark, el hombre pálido se rió ligeramente y luego centró un poco de su atención en él.
Bueno, creo que es prudente que me presente, dijo el motorista mientras preparaba algo en su traje. Me llaman Lobo y Kryptoniano. En un rápido movimiento Lobo tomó un arma de su bolsillo y apuntó a la cara de Clark. Te recomiendo no resistirte, Kryptoniano, será mucho mejor para los dos. Ante el ataque el Kryptoniano no se molestó en moverse, simplemente alzando su mano para detener el ataque. Rayo de plasma ultracalentado no pudo avanzar un solo milímetro más, siendo desintegrado con un gesto por la mano intacta del Kryptoniano. Veo tus intenciones aquí, solo buscas causar daño, Lobo, pero como sé lo que soy y lo que represento te daré una elección. Alzando dos dedos Clark miró fríamente al desconocido. 1. Te rindes y te entregas pacíficamente sin recibir ningún daño de mi parte, o 2. Me obligarás a detenerte por la fuerza, tú eliges. Jajaja, buen chiste, Kryptoniano, me encantaría que los de tu raza estuvieran aquí para reírse también. Riéndose a carcajadas, Lobo mostró sus enormes colmillos aún más, siendo que para el Clark era el más grande payaso en el universo. Nadie en siglos se había atrevido a hablarle de esa manera tan arrogante. Usualmente esos magnates le ofrecen bebida y mujeres, digo, todos saben lo que pasa cuando te metes con Lobo. Clark frunció el ceño pero no se movió un solo milímetro de su lugar, esperando pacientemente la respuesta de este ahora confirmado alienígena. Era raro tener a un ser además del no humano en la Tierra, pero estaba claro que el tipo no venía a charlar de la vida ni nada sino a matar. Mira, elígelo. La respuesta 3. Kryptoniano, tú vienes conmigo. Alzando su otra mano, Lobo lanzó una andanada pedazo de metal negro directamente al cuerpo de Superman. Entonces hiciste tu elección. Inmóvil, Clark vio como unas cuerdas de energía azul vibrante se extendían por cada centímetro de su cuerpo como una especie de ataduras extremadamente resistentes. Jajaja, estas cuerdas energéticas nunca fallan. Riendo entre dientes, Lobo estaba contento, aunque en su corazón aún seguía molesto por el anterior insulto del Kryptoniano. Tal vez debería masacrar otro continente para liberar un poco de estrés. Los pensamientos de Lobo fueron interrumpidos cuando Clark, con un simple apretón casual, rompió las ataduras como si no fuera la gran cosa. Mi turno. Oh mierda. Lobo abrió sus ojos escarlatas bajo sus gafas cuando recibió a una velocidad inmensa un solo puño, un solo golpe que impactó directamente en su cara, hundiendo su cráneo y rompiendo los huesos de su cara. Sus gafas de altísima tecnología y extremadamente caras se destrozaron por el golpe. Con Lobo saliendo volando a kilómetros de distancia como si de repente hubiera aprendido a volar. En el cielo, Lobo sintió como su cráneo se rompía y la sangre salía por todo su rostro, manchando el horrendo aire del planeta con su sangre. En esos momentos donde apenas si pudo ver, notó como su preciada moto que tanto esfuerzo le había costado conseguir se perdió a la distancia con ligeras marcas de daño en su figura. Maldito Kryptoniano, ¿cómo carajo es tan fuerte? La ira burbujeó en el cazarrecompensas y la incredulidad en su mente no tuvo nombre. Esos malditos kryptonianos eran fuertes, sí, pero esto ya era demasiado. Era apocalípticamente poderoso, mucho más de lo que cualquiera de su raza podía siquiera soñar. Nada de esto tiene sentido. Lobo en ese momento de reflexión impactó de lleno en una montaña en la distancia, generando un terremoto masivo que se sintió a kilómetros a la redonda. La pobre montaña se partió por la mitad y el zarniano quedó tirado en el suelo por unos segundos con su cuerpo estando cubierto de tierra y arena junto a su sangre. Pero en ese estado lamentable cuerpo que parecía noqueado tuvo una ligera convulsión. Su cuerpo, pareciendo más un cadáver, se regeneró en solo unos instantes, su cráneo volvió a su forma original y la sangre en su cara fue reabsorbida por su cuerpo, volviendo a estado óptimo, estando como si nada hubiera pasado. Levantándose lentamente, Lobo escuchó una voz a su lado que reconoció muy bien. ¿Tuviste suficiente, grandote? Cruzado de brazos en el aire, Clark, quien llegó en solo unos instantes, miró a su oponente a unos pocos cientos de metros de él con indiferencia. Reincorporado, Lobo escupió una bocanada de tierra de su boca y vio con sus ojos rojos a Clark. Eres bastante fuerte, kryptoniano, no te lo voy a negar. Crujiéndose el cuello, Lobo se puso de pie del todo, apretando y extendiendo sus garras con agresividad. No entiendo cómo eres tan fuerte y no entiendo qué clase de mierda te dieron de comer en este asqueroso planeta para que estés así. Pero lo que sí sé es que ya no me importa capturarte, que se vaya a la mierda el coleccionista, te voy a... Ya cállate, hablas demasiado. Rodando sus ojos, Clark detuvo al zarniano con un gesto ya harto de tanta palabrería. Se estaba aburriendo demasiado de este monólogo de supervillano barato eterno. Tú. Explotando en rabia, Lobo pisó el suelo con fuerza, agrietando el piso tras cada paso. Corriendo hacia Clark, el zarniano no pensó otra sola cosa que no fuera matar, matar y matar. Dejando su actitud indiferente, Clark no fue descuidado.
volando hacia un lado esquivó por poco el enorme puño del lobo y lo recibió con su visión de calor. El rayo impactó en el pecho del lobo dejando su piel al rojo vivo, solo para que al próximo segundo se regenerara como si nada. Un poco sorprendido, Clark se desconcentró solo por un momento, siendo suficiente para que el lobo le impactara un puño que le hizo retroceder unos metros. Sus pies dejaron marca en el suelo y estuvo a punto de caer por la fuerza repentina. El dolor en la mejilla de Superman fue un sentimiento que nunca antes había experimentado antes en toda su vida. Tal vez de pequeño cuando según sus padres era un poco más normal, pero ahora mismo no lo recordaba para nada. Tocando su mejilla ligeramente roja, esta regeneró en un instante, pero el dolor residual todavía estimulaba el cerebro del kryptoniano. Es revelador. Él pensó apretando sus puños con cada vez más fuerza. Veo que nunca te has enfrentado a alguien de tu tamaño, asqueroso kryptoniano. Lobo se burló sonriendo de oreja a oreja como un cazador. Bueno, no te desanimes, gusano, este solo es el principio de todo el dolor que sentirás el día hoy. Arrancaré tu carne, tu corazón y luego me comeré tus entrañas, y cuando termine teñiré todo este planeta de rojo de la sangre de estos sucios monos. Será divertido hacerte perder dos mundos en una sola vida. No puedo esperar a ver tu cara de desesperación cuando llegue el momento. Amigo, una chaqueta pasada de moda, pareces el estereotipo de motociclista malo. Te nunca vas a intimidar a nadie. Sonriendo ligeramente, Clark sintió algo que no pudo describir bien, probablemente emoción. Lobo no entendió bien la referencia, pero igualmente captó que se estaban burlando de su persona. Él solo se limitó a gruñir y ya no se molestó en decirle una palabra más. Espero que no estés alardeando, este bobo moto o loco, no sé, y discúlpame si se me pasa la mano, no estoy acostumbrado a darlo todo. En un instante Clark desapareció de su lugar con Lobo mirando a todos lados desconcertado hasta que sintió un dolor aberrante en su mentón. De inmediato salió volando al cielo unos cientos de metros de alto hasta que recibió un golpe de martillo en la parte superior de su cabeza, agrietando su cráneo nuevamente. Sangre zarnianía voló por los aires, pero Clark no paró. Sus ojos lanzaron pilares de energía roja que impactó en Lobo, estrellándolo en el de tierra y barriendo el suelo con él con tanta fuerza que el zarniano no pudo mover un solo músculo para liberarse. El calor fue tan aberrante que la tierra se convirtió en magma, las moléculas de aire se desintegraron y Lobo apretó sus colmillos apenas tratando de mantenerse en una pieza, aunque su piel se derritió y sus huesos empezaban a ser visibles a simple vista. Luego de un minuto entero, Clark se detuvo solo para ver el estado de su oponente. El zarniano estaba carbonizado con una apariencia que no parecía humana. Sin tener tiempo para apreciar el terrible estado de Lobo, este se regeneró por completo otra vez, volviendo a un estado óptimo con su cabello creciendo a su largo habitual y su piel y huesos volviendo a la normalidad. Con razón este tipo es tan confiado. Clark pensó con entendimiento. Tal regeneración superaba por muchísimo a la suya y probablemente nadie en la Tierra siquiera se le podía comparar. Derrotarlo no es el problema, sino cómo hacerlo permanentemente. Rojo de la rabia, Lobo rugió al cielo con las venas en su rostro terriblemente marcadas y sus ojos perdiendo el poco rastro de humanidad que le quedaba. Su ira, su rabia, todo su odio estaba concentrado en su presa tan molesta. Nunca en décadas siquiera alguien se había acercado a hacerle semejante daño, siendo una pelea 1 contra 1. Si tan enojados estás, la puerta está abierta. Moviendo su pulgar casualmente, Clark señaló el espacio sideral como si le explicara a un niño pequeño que 1 más 1 era 2. Cállate, te arrancaré la cabeza. Solo digo, es tu decisión. Encogiendo de hombros, Clark no podía creer cómo había gente tan grosera en el espacio. Oye, ya en serio, creo de verdad deberíamos parar. No me gustaría pelear con un hombre desnudo. No podría ver a mi madre a los ojos nunca más. Yo digo que mejor te entregues obedientemente y trataré de que no pases tanto tiempo en prisión. Al escuchar tantas burlas, Lobo saltó, lanzando un rugido como una bestia enloquecida, negándose por completo a la petición de su presa. Bueno, pero no digas que no te lo advertí. Los ojos de Clark brillaron en rojo y otro pilar de luz impactó en Lobo, empujándolo como si no pesara nada a través de kilómetros y kilómetros de desierto, un lugar completamente deshabitado elegido cuidadosamente por Clark. De nuevo completamente incapacitado, Lobo ignoró el daño brutal y avanzó corriendo hacia el kryptoniano mientras perdía carne a cada paso que daba. Saltando se puso a la altura del kryptoniano y lanzó un tremendo puño que Clark bloqueó con sus manos solo para que Lobo abriera la boca y lo mordiera en el hombro como una completa bestia enloquecida. La sangre corrió por su hombro y Clark frunció ligeramente tratando de mantener la calma ante semejante ataque. Ignorando el tremendo dolor, él abrió su boca, de esta saliendo un aliento gélido que congeló la cara del zarniano y con el incapacitado lanzó un codazo que lo mandó volando unos cuantos metros de distancia.
Después de ese intercambio, Clark, conteniendo ese dolor, cauterizó a la fuerza su herida con visión láser, evitando el sangrado excesivo. Con razón la gente normal se queja tanto. Entre todo ese dolor, el kryptoniano no pudo evitar admirar a los humanos. Lidiar con esto día a día era algo que solo podía entender cuando lo sentías en carne propia. Respirando profundo, Clark volvió a la calma solo para ver emerger al lobo en el cráter de nuevo ileso, corriendo hacia él tan rápido que el aire se destruía a su alrededor y ondas de choque devastaban todo a su paso. Este tipo va a ser un hueso duro de roer. Luego de ese pensamiento siguió un choque de dos titanes, cada uno tan intenso que todo el desierto fue reducido a cenizas como un simple daño colateral. En la pelea por primera vez, Clark vio como un pequeño hilo sangre salía de su boca, como sus huesos se rompían, como su cuerpo reaccionaba al tremendo daño que le causaba cada golpe del lobo. Tales emociones nuevas no lo debilitaron, al contrario le hicieron sentir vivo, no porque fuera masoquista ni porque le gustara el dolor, sino porque vivir tantas décadas sin que nada te afectara era como vivir por vivir. No sentías picazón, no sentías dolor, no sentías miedo, no sentías emoción, no sentías nada, era demasiado fuerte y su único deseo en la vida era vivir, aunque fuese por un momento, por un segundo. Lo que se sentía ser normal, ser un ser humano. Un apocalíptico estallido, kilómetros de tierra fueron ultracalentado hasta que se convirtieron en ríos de lava ardiente. Montañas desaparecieron y en el cielo nubes tormentosas que ocultaban el sol. Clark retrocedió unos kilómetros tomándose un respiro de su pelea, su ropa estaba destrozada y su cara llena de varios moretones y cortes sangrantes. El kryptoniano, con su cuerpo manchado de su propia sangre y la del lobo, sostuvo su brazo derecho roto y su hombro destrozado, esperando que su regeneración solar cure lo más rápido posible sus heridas graves. Lo subestime. Clark pensó mientras sentía la tremenda fuerza del zarniano. Era físicamente ligeramente más débil que él, pero su inmortalidad lo hace ser incansable. No importa qué pase, no importa cuánto lo golpee, volverá una y otra vez. En cambio él tenía una energía limitada. Era obvio que si no se le ocurría un plan rápido moriría aquí sin ninguna duda. Con amargura, Clark empezó a trazar un plan, solo un cataclismo lo obligó a concentrarse en la pelea. Un esqueleto envuelto en carne y sangre salió del magma arrastrándose de las profundidades del infierno, como ya lo había hecho tantas veces. En solo segundos esa criatura se regeneró por completo a su estado óptimo y con esto lanzó un rugido que demostraba que ahora era más monstruo que hombre. Hace tiempo que el zarniano ya había perdido la razón, atacando a todo lo que se moviese sin consideración alguna, movido solo por una ira y rabia que no conocía límites. Él miró a su presa volador y saltó extendiendo sus garras para desgarrarlo. Sin dudarlo esquivó el ataque cambiando de dirección en el aire y usó su aliento gélido en lobo. El frío intenso congeló instantáneamente su figura solo para que Clark lo golpeara en la cara arrancándole su cabeza en el acto. El cuerpo cayó al magma, aunque Clark tenía claro que volvería de nuevo más fuerte y mucho más enojado que nunca. Este maldito es inmortal. Clark dijo respirando profundamente y con algo de dificultad. Ya no se contenía, no porque fuera frío o no le importara la vida, sino que el lobo era inmortal, absolutamente inmortal. Redúcelo a un charco de sangre y volverá tan tranquilo como si las puertas del infierno estuvieran cerradas para él. Esto al principio lo emocionó, un oponente con el cual no medirse, pero luego se dio cuenta del titánico problema que representaba este tipo. Siendo inmortal no había fuerza en el mundo capaz de incapacitarlo para siempre y él claramente está incluido en ese parámetro. Apretando su puño, Clark pensó en una solución: el espacio. Tal vez lanzarlo a Marte podría contenerlo temporalmente y darle tiempo para pensar en una solución, pero ¿cómo lo haría? Tomarlo y salir de la Tierra no era una opción, podría salir gravemente herido o incluso peor. Eso sería como si un humano tratara de encerrar a un tigre en un celda con sus propias manos, todo terminaría manchado de rojo. Maldición. Él maldijo viendo cómo Lobo, con su cuerpo regentado y una nueva cabeza sobre sus hombros, volvía a emerger para continuar su batalla. Suspirando de impotencia, Clark solo supo que incluso si estaba destinado a perder, a morir, no se rendiría sin dar todo lo que tenía, y si era necesario daría mucho, mucho más. Las consecuencias de la pelea a escala divina no solo se limitaron al desierto desolado eligió por Clark para su pelea, sino que una buena parte del continente. Las ondas de choque provocaron terremotos en ciudades cercanas junto con una agitación tan brutal en los océanos que provocarían tsunamis en ciudades costeras europeas y asiáticas. Huracanes se formaron, tormentas barrieron ciudades y la temperatura regional aumentó varios grados. Volando a toda velocidad, Noah cargaba a Robert en sus manos, ya habiendo dado la vuelta al mundo y llegando a Norteamérica, apreciando el paisaje del fin del mundo con sus ojos que todo lo ven.
Apreciando las abominables consecuencias del combate, no pudo evitar ponerse visiblemente tenso y incluso tener un profundo miedo en su corazón, miedo de que este sea el final. Arquitecto. Robert dijo con un sudor que le corría por ese frente. Su sentido del calor empezaba a volverse loco en una zona cercana a Centroamérica, tan estimulado estaba que apenas podía hablar. Es horrible. Robert murmuró temblando. Son estallidos gigantescos y altamente energéticos, diría que incluso una bomba nuclear palidece en comparación. Lo sé. Con su expresión fea no usó las capacidades de sus ojos al máximo. Rápidamente con la guía de Robert, encontró el lugar donde Clark peleaba duramente con el cazarrecompensas lobo. Viendo la figura del hombre de acero y al ser que desaparecía y aparecía, Noah concluyó que él debería ser el alienígena, pero ¿qué clase de ser podía ser así de fuerte? ¿Thanos? ¿Los Eternos? ¿O incluso en el absoluto peor de los casos Darkseid? Todas estas posibilidades lo aterraron hasta la médula, sobre todo Darkseid. El tipo era un absoluto dios que con solo un ataque te obliteraba de la existencia como si no fueras nada, aparte de en su pico de fuerza ser tan poderoso que fue capaz de crear una realidad entera por sí solo. Escucha, Robert, avisa a los mutantes, hay una invasión alienígena, busquen refugio y no se metan, podrían morir. ¿Y tú qué harás? Robert preguntó con dificultad. Mira, pelearé obviamente, pero aquí les va un aviso extra, solo se les ocurra meterse si es el caso que yo y mi compañero estemos muertos, bajo ningún concepto busquen ayudar antes de esa situación, solo estorbarían. No hables así, maldito. Enojado, Iceman reclamó instantáneamente. Somos tu familia, Noah, recuérdalo, también eres mutante. Otra razón para evitar que mueran. Volviendo a su vuelo, él cruzó en unos momentos kilómetros de distancia hasta dejar lo más cerca posible a Robert cerca de la mansión antes de salir disparado nuevamente a la ubicación de Clark. En el camino evitó tsunamis absorbiendo el agua usando su inventario y construyendo murallas tan grandes que eclipsaron montañas enteras. Usó sus capacidades para cubrir también pueblos cercas a la pelea en domos de obsidiana, protegiéndolos completamente de las repercusiones del combate como tormentas y huracanes, salvó también a embarcaciones que quedaron atrapadas en la tormenta. Si intentó ayudar a los heridos, solo que le fue imposible. Cuando ayudaba a alguien se retrasaba un segundo, y en ese segundo cientos de personas morían por no ser lo suficientemente rápido. Ver tantos cuerpos, tantas vidas arruinadas sin posibilidad de poder repararse causaron que en su mente, en lo más profundo de sí, creciera un odio tan grande que le carcomía incluso la misma alma. Él podía perdonarlo todo, pero saber que probablemente alguien terminó igual que él solo en un cuerpo, que era una prisión, deseando más la muerte que la vida por el capricho de un asqueroso asesino de mierda, un dios o un demonio o lo que sea, hacía que matar ya se volviera una opción. Con todos estos retrasos de evitar que muera más gente, Noah se demoró 10 minutos que para seres como él son eternidades enteras. Llegando al terreno de batalla, el jugador vio a kilómetros de distancia como a cada segundo las cosas pasaban de mal en peor. Las placas tectónicas empezaban a ceder, hundiendo kilómetros de tierra en las profundidades junto con ríos de magma interminables, haciendo parecer que el mundo se había convertido en un infierno en la tierra. Incluso con todo ese paisaje de horror, el ruido, su mente se apagó solo por un momento cuando su vista de forma completamente discreta vio que cerca del conflicto entre los alienígena y Superman a una pequeña embarcación solitaria que soportaba la tormenta con todas sus fuerzas. Sin pensarlo explotó con toda su velocidad, intentando llegar a esta solo para ver impotente como un hombre, un adulto humano, intentando mantener el barco a flote, caía en una de las grietas en el fondo marino donde la lava se extendía lentamente por la superficie del mar. ¡No! El grito en su cabeza, volando a toda velocidad a su ubicación, llegando justo antes de que el hombre cayera del barco. Tomándolo del brazo firmemente, Noah suspiró aliviado solo para de inmediato mostrar una expresión de shock. El hombre murió no por la lava, sino porque la enorme cantidad de gases tóxicos que había inhalados durante su tiempo cerca de la lava activa. Al sostener el cadáver del hombre entre sus manos, el hijo de Eva sintió como sus ojos cambiaban de nuevo. No sabía por qué pasaba eso, el por qué sus ojos cambiaban de color, ni qué significa eso, si acaso era su parte de mutante o de jugador, pero eso ya no le importaba. Todo esto, todo lo que está ocurriendo, era su culpa. Fue arrogante, demasiado arrogante, pensando que era tan fuerte,
Sabía de esto, sabía el peligro que podría venir, pero él era tan débil que un simple extraterrestre vino y casualmente causó un apocalipsis por su cuenta. Todo por su culpa. Debió entrenar tanto que su sangre caiga, entrenar meses enteros si era necesario, entrenar tanto que caiga en la locura absoluta si era necesario. Fue arrogante, fue estúpido, un simple alien le dio una paliza completa sin ni siquiera tomarse la molestia de mostrarse frente a él. Ya le había ganado. Los ojos del chico cambiaron a un rojo intenso mientras su realidad empieza a distorsionarse. Debo ser más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Todo se volvió a repetir. Viendo imágenes de caras borrosas, él se sintió de nuevo tan inútil como antes, tan basura como cuando no podía ni ir al baño solo, como cuando sus padres sacrificaron todo por él y al final murió tirando todo su esfuerzo a la basura, muriendo tan patéticamente. Perdí a mi familia porque yo era tan débil, perdí mi vida porque yo era estorbo y alguien perdió a un padre, a un hijo o un hermano porque yo no soy fuerte. Apretando sus dientes con toda su fuerza, Noah ni siquiera tuvo el lujo recuperar su cordura en base al dolor. Otra vez soy un estorbo, perdí mi mundo entero, todo lo que tenía y otra vez lo perderé todo. Visualizando el infierno en la tierra a su alrededor, Noah estuvo a punto de enloquecer por completo en una rabia que venía de su alma y sangre hasta que un pequeño llanto lo sacó de su mente tan turbulenta. Mirando a todos lados vio que en la embarcación que caía lentamente al magma había un bebé, una bebé que lloraba con todas sus fuerzas, todavía viva. Ignorando todo, absolutamente todo lo que le pudo pasar por su cabeza, Noah aún con el hombre en su brazo, él se movió y cargó el barco con una sola mano, sacándolo con cuidado de caer directamente a una destrucción segura. Su visión en lo único que notaba era a ese niño inspeccionando su cuerpo. Estaba bien, la habitación en donde se encontraba era semihermética, por lo tanto el aire tóxico no pudo entrar, pero igualmente se sentía horrible por ella. Viendo al hombre en su mano, Noah sintió un dolor en su pecho junto con una melancolía que rondaba por su cabeza todavía alterada. Niña, lo siento tanto. Noah murmuró alejando rápidamente el barco, volando a un lugar a cientos de kilómetros en una isla desierta donde lo dejó en la playa con delicadeza. Su visión G todavía estaba en la bebé que lloraba, hizo que sin darse cuenta lentamente sus ojos volvieron a la normalidad, a su rosado habitual. Lo siento, pero te juro por Dios que arreglaré esto. Sosteniendo el cuerpo del hombre con ambos brazos, lo dejó encima del barco aún con la última expresión que puso antes de su muerte. Miedo, miedo de que lo más preciado de su mundo desapareciera junto con él. Usando dos dedos el jugador cerró sus ojos y con sus guantes limpió el hollín restante en su rostro. Prometo que cuando vea cara a cara al tipo que hacía esto lo mataré. En la pela el kryptoniano retuvo con su visión de calor al zarniano mientras que escuchaba el horror que ocurría en el mundo. Escucho como un hombre moría, una familia perecía, un pueblo entero gritaba por ayuda. Cuando intentó ayudar en ese momento de descuido, fue atacado por la espalda por lobo y recibió un ataque tan brutal que incluso los huesos de su columna vertebral quedaron expuestos y el daño fue incluso más allá de lo que su regeneración propia podía curar en el corto plazo. Gritando no por dolor sino por impotencia, lanzó un golpe en la quijada del maldito, rompiéndola en pedazos, pero de nuevo se regeneró por completo en menos de un segundo. Monstruo, maldito monstruo, él era eso, pura matanza, y Clark estaba completamente arrepentido. El primer momento que vio a esta asquerosidad viviente, debió lanzarla al espacio y encerrarlo en un planeta olvidado por Dios por toda la eternidad, pero en cambio dejó que todo esto pasara solo porque estaba contento de ver algo con un origen similar a él, y por eso condenó a tantísima gente. La culpa y sentir las consecuencias de sus actos hizo que los ojos escarlata de Clark soltarían unas lágrimas que se evaporara al instante ante el calor de visión. De inmediato trató de llevar al espacio a Lobo, solo que cuando era arrojado a baja órbita el zarniano se daba la vuelta y pateaba con una aberrante fuerza, impulsándose directamente hacia la Tierra de nuevo como una garrapata que se negaba a irse bajo ningún concepto. Esta situación dejó claro a Clark que tal vez la única manera de ganar sea un todo o nada, llevarlo al espacio pero a cambio morir en el intento. Apretando sus puños, él por un momento prestó atención al mundo que lo rodeaba. Escuchó cómo cesaron los gritos y como algo que no podía entender muy bien pasaba no solo en Estados Unidos, sino en todo el continente, incluso en otros. Esto no era solo el arquitecto, sino todo un esfuerzo conjunto entre el antes dicho SHIELD y sorprendentemente los mutantes. En un lugar lejano, específicamente el territorio de Alaska, un hombre vestido con un traje de metal rojo miraba a la distancia con evidente preocupación. A este personaje se le notaba la edad, pareciendo un hombre de 50 años con canas en su cabello y
ligeras arrugas en su rostro. Su mirada severa se centraba levemente en las figuras en el suelo, aunque de inmediato alzó la vista viendo al horizonte. Lentamente la figura de rojo se quitó el casco solo para al segundo escuchar una voz en su cabeza muy familiar. Viejo Eric. Javier, nunca pensé que un amargado como tú me dejaría hablar contigo de esta manera otra vez. Javier exclamó con un poco de burla en su voz. No pierdas el tiempo. Indiferente. Magneto detuvo a Charles en seco y luego habló con un tono profesional. Dime los disturbios que están ocurriendo, ¿cuál es su causa? También poniéndose serio, Javier explicó con un tono más delicado. Es una amenaza a la Tierra. Desconozco quién es ni sus intenciones exactas, pero uno de mis alumnos me ha informado que el arquitecto se está encargando de él en este mismo instante. En ese instante que Charles mencionó ese nombre, Magneto, tan impasible como parecía, cambió de expresión solo por un instante, pero Charles lo captó de inmediato. ¿Ese niño te choca que se parezca tanto a él, Márquez? La pregunta sin pelos en la lengua de Charles ocasionó que Magneto apretara los dientes, intentando guardar con fuerza la poca calma que le quedaba. Ese hombre, el llamado Márquez del Tiempo, el navegante del cambio y un conocido suyo, él era un mutante de su época, uno que tenía un espacio muy importante en su vida. Nacido como un simple niño judío, Eric fue a parar a los campos de concentración alemanes con su familia. En ese lugar sufrió torturas inimaginables, abusos que aún podía recordar y cicatrices que nunca sanaran. Lo perdió todo en ese infierno excepto lo más preciado para él, su madre, que incluso después de tantos años nunca se atrevería a olvidar. Pero un día decidieron que se la quitarían. Soldados alemanes iban a matar a su madre mediante las cámaras de gas, y él, siendo un mutante todavía no despierto en ese momento, no pudo hacer nada más que resistirse inútilmente. Esa impotencia, ese odio estaba más que claro en su cabeza, tan fresco como si hubiera sido ayer, solo que ese fue uno de los poquísimos días de su vida donde su suerte le sonrió. Un chico de 17 años, alto, casi 1,80 metros, cabello negro atado en una trenza y unos distintivos ojos carmesí claro la salvó el único pilar en su vida, lo único que le quedaba. En ese momento no sabía bien cómo lo hizo, pero ahora lo entendía muy bien. Sigismund del Azar, el Márquez del Tiempo, un mutante, y la razón por la cual su madre y él sobresalieron de ese infierno con su madre. Después, teniendo una muerte más tranquila en sus brazos ya de adulto. Solo lo vio vagamente esa vez, esa expresión calmada, tranquila y su amabilidad característica. Él, a pesar de ser de padres alemanes, liberó a todos los encarcelados y se encargó de cuidarlos personalmente. En el frío les dio calor, cuando tenían hambre les alimentaba y cuando el odio y la tristeza llenaban las mentes de los refugiados él les recordaba que todavía había una razón para vivir. Sigismund del Azar. Eric repitió en voz baja con un respeto tremendo a ese hombre, tan fuerte pero que nunca movió un dedo para dañar a alguien inocente, nunca se mostraba arrogante y nunca despreció ni a mutantes ni a los humanos, ni por raza ni por etnia, todos con sus diferencias y carecían eran preciados para el Márquez. El único hombre el cual se merecía su gratitud eterna. Javier. Magneto dijo con su voz un poco más suave y tranquila. ¿El chico es mutante? Sí, Eric. Charles afirmó sin lugar a dudas. Pero no sé si son parientes. Son iguales. Replicó Magneto con furia como si Javier intentara negar lo obvio. Él lo vio cara a cara, el navegante del cambio y el arquitecto eran dos gotas de agua, la única diferencia entre ambos siendo que el arquitecto tiene el pelo más largo y que Sigismund era más alto. Esa edad, por lo demás eran iguales. No puedo creerlo, ese hombre tuvo un hijo, no un nieto seguramente. Imaginando a Sigismund ya de mayor, no lo imaginaba con pareja ni en un millón de años. O sea, no era feo, pero su actitud tan calmada como un río en calma desesperaría a cualquier mujer. Además, él nunca tuvo mucho interés en estar atado a nadie. Riendo a carcajadas, Magneto estaba emocionado de esta buena noticia. Sigismund tiene un pariente mutante. No te sientas tan contento, Eric. La amenaza alienígena, ¿recuerdas? Charles recordó con un poco de sudor en su frente. Eric siempre era muy distraído cuando el tema se trataba de Sigismund. Sí. Eric respondió con calma, él tenía tecnología satelital y mutantes en sus filas con capacidades sensoriales extremas, entendía la gravedad de la situación y de hecho él mismo era sensor al poder sentir los cambios en el campo magnético de la Tierra. Me parece que esto es extremadamente grave, Charles, dejemos nuestra rivalidad a un lado y encargamos de esto, no habrá nada por qué luchar si el mundo es destruido el día de hoy. Estoy de acuerdo, pero el arquitecto no. Javier negó con la cabeza con pesar. Mi alumno dijo que el arquitecto dio instrucciones claras no intervenir a menos que él y su amigo mueran en esta batalla. ¿Qué? La expresión relajada de Eric cambió a una de ira total. Tanta fue su sorpresa que incluso perdió el control de su poder por unos momentos. Charles, ¿estás seguro que dice la verdad?
Estos hablando de que tengo que sentarme a ver cómo el niño se muere y no mover un dedo al respecto. Eric, ponte a pensar, no seas impulsivo. Charles habló con pesar. Por favor, seguramente sus capacidades lo limitan mucho en cuanto a combate grupal, déjalo encargarse, él es masivamente fuerte tanto como el propio Sigismund, así que no arruines esta oportunidad de ganar esta pelea sin baja solo porque no confías en él. Apretando sus puños con fuerza, Magneto no sabía qué hacer. Por un lado, Javier tenía razón, una pelea grupal puede distraerlo o inclusive limitarlo, pero por otro lado era dejar morir a un niño mutante y no iba a permitir eso otra vez. Le daré el voto de confianza, exclamó Magneto serio. Pero si noto que está en peligro no prometo quedarme quieto. Bien, eso es bueno, mejor de lo que esperaba, sé que aprecias mucho al Márquez y esto es difícil para ti. Asintiendo con la cabeza, Charles estaba aliviado, ahora que Eric no actuaría impulsivamente podría concentrarse en liderar a sus mutantes para que intenten ayudar todo lo posible toda esta locura. Tal vez sea hora de que el mundo conozca oficialmente de nosotros, ojalá, y esta vez cuando la humanidad y los mutantes se conozcan verdaderamente no haya derramamiento de sangre. En el combate, Clark recibió un rodillazo directamente en el estómago por parte de Lobo, quien lo sostuvo del cuello apretándolo con sus fuertes garras generando heridas notables en su cuello. Fuiste un hueso duro de romper, kryptoniano, pero hasta tú tienes límites. El cazarrecompensas habló entre rugidos y gruñidos con un éxtasis tremendo. Yo masacré a mi raza entera, matarte a ti era solo cuestión de tiempo. Sonriendo de oreja a oreja, Lobo ya no quería esperar más. Su locura volvía lentamente a tomar control de su psique y ahora mismo lo único que deseaba es continuar matando y matando hasta masacrar a cada ser humano vivo en este asqueroso planeta. Apretado por el cuello y sin poder moverse, Clark ya había llegado al límite. Su cuerpo se regentaba sí, pero a un ritmo extremadamente lento, sus ojos le empezaban a doler y el mero hecho de estar despierto consumía una tonelada de energía de su parte. No voy a perder. Apretando los dientes trató de reunir toda la fuerza que le quedaba en sus ojos, solo que rápidamente Lobo apretó con 1000 veces más fuerza que antes, sometiendo al cuello del kryptoniano a una presión inhumana hasta el punto de por muy poco no le rompe el cuello en el acto. Ya demasiados ataques tuyos, kryptoniano. Aburrido, Lobo alzó su garra hacia el cuello de Clark apuntando a cortarle la cabeza, solo que su mano cayó al magma dejando un desconcierto total en el que ni siquiera pudo ver el ataque. ¿Qué? Mirando su muñón, Lobo no entendió qué pasaba hasta que una fuerza brutal le golpeó en todo su cuello decapitándolo en el acto, dejando sus restos volar por el cielo matándolo por millonésima vez ya. Entre el fuego una sombra púrpura se hizo presente. El recién llegado tomó con cuidado el cuerpo de Clark ayudándole a mantener el equilibrio y tratando de no dañarlo en el proceso. Sabía que vendrías. Clark murmuró con dolor y alivio mezclados. Noah lo detuvo y antes de todo movió su mano casualmente. Un fruto dorado apareció en su esta brillando por sí solo, iluminado ligeramente la cara cortada del kryptoniano. Antes de que digas una tontería, hermano, ¿cómo esto te curará? Oh, claro. Sin dudarlo un solo segundo, Clark extendió la mano y mordió la manzana comiéndola por completo de unos bocados. Pronto su cuerpo sufrió convulsiones y en solo unos pocos segundos volvió a regenerarse casi como si nada hubiera pasado. Su piel creció. Su carne se recuperó y el único vestigio de su pelea es su ropa hecha jirones y la sangre residual en su cuerpo. ¡Qué poder tan mágico! Abriendo y cerrando sus manos, Clark se sintió de maravilla, de hecho se sentía más fuerte. Sus células fueron sobreestimuladas en exceso y la energía solar dentro estaba cambiando fundamentalmente su cuerpo. Sus células alienígenas fundamentalmente superiores no necesitaban ninguna ayuda para absorber los nutrientes de la manzana dorada, de hecho estas las aprovecharon para elevarse a un nivel superior. Gracias, Noah. Asintiendo levemente, el mencionado miraba fijamente el lugar donde cayó ese cuerpo mutilado. No era Darkseid ni Thanos, era Lobo, el zarniano Lobo. Su piel y ojos eran tan sobresalientes que era imposible no reconocerlo de un vistazo. Ese monstruo, el inmortal Lobo, ¿qué hace aquí? Noah pensó, pero el solo pensar en todo el daño que esa aberración había hecho a su mundo le hacía volver a perder el control. Se regenera. Conteniendo su extrañeza a su nuevo nivel de fuerza, Clark flotó por sí solo y explicó con seriedad. Es casi como si fuera inmortal, no importa si lo reduces a un charco de sangre, volverá una y otra vez más agresivo y enloquecido que nunca. Si lo se recuerda mi habilidad.
Calmándose el jugador explicó tocando su frente para enfatizar. Su nombre es Lobo, el último zarniano vivo y un cazarrecompensas de cuidado. Su poder más característico es que es genuinamente inmortal, tanto es así que incluso es capaz de salir del cielo y del infierno y resucitar una vez que es asesino de forma verdadera. Clark al instante puso una cara grave. No entiendo mucho eso del cielo y infierno, pero sabiendo la magnitud de lo que significaba, ¿no hay forma de acabar con él? Técnicamente no, la única manera es magia al alma o algo que desintegre el alma de forma verdadera, pero está fuera de nuestro alcance, aunque tengo una forma de contenerlo, pero tomará tiempo. Me parece bien, no es como si tuviéramos otra opción. Clark se preparó y de su boca, sin que le pudiera controlarlo, salieron pequeños vestigios de un aliento frío. Después de esta pelea debo darle una buena revisión a mi cuerpo. Mientras los dos charlaban, un pilar de magma voló hacia ellos con una fuerza tremenda y una rapidez sorprendente. Sin perder la compostura, casualmente Noah extendió su mano y toda esa lava ardiente fue absorbida por él sin ningún problema en solo unos pocos instantes. Los litros y litros de lava se desvanecieron en el aire, aunque eso no desanimó al monstruo detrás del ataque a detener su embestida. Como una bestia intentó desgarrar al gusano púrpura primero, pero de inmediato Lobo recibió un puñetazo tan titánico que destrozó su cráneo hasta casi volverlo a matar en el acto. Con un odio que no tenía límites, Noah golpeó al zarniano arrancando cada pedazo de su cuerpo con cada ataque. Su puño arrancó partes del cuerpo del lobo y con sus propias manos arrancó su cabeza de forma brutal sin la menor piedad. Cuando la cabeza del lobo volvió a crecer, Noah la volvió a arrancar y así hasta que el zarniano ya no pudo soportarlo más y gritó, apretando tanto sus colmillos que estos rechinaron con fuerza. Suelta. Lobo fue interrumpido cuando un inmenso pilar de obsidiana apareció a su alrededor apretándolo hasta un punto crítico. El material lo aplastó hasta convertirlo en carne picada, obligando al lobo a regenerarse y dar todo de sí para romper sus ataduras. Los fragmentos negros volaron y Lobo cayó en pedazo de tierra en un mar de magma, estando impactado de que había otro ser tan fuerte en este olvidado planeta. Otro maldito duro de matar. Lobo reflexionó, volviendo a recuperar la cordura ante semejante sorpresa. En tan poco tiempo sintió como claramente murió decenas de veces casi sin poder reaccionar en su contra. Respirando con dificultad, el zarniano alzó su vista, viendo esos ojos carmesí claro que lo miraban con una ira sin fin. Tú no eres humano, ¿verdad? Noah no se molestó en responder y se quedó inmóvil en su lugar analizando el parámetro de la regeneración del lobo y creaba una estrategia para anularla, aparte de pensar en las formas de cómo Lobo podría ganarle y cómo contrarrestarlo todo para ganar de la forma más impecable posible. Jajaja, ya lo entendí. Con su cara desdeñosa, Lobo sintió que esto era muy gracioso. Tocando su mentón, él notó que este tipo frente a él era un poco familiar a cierta raza que lo odiaba tanto. Eres como uno de esos tamaranianos, sí, esos bastardos con ojos locos y muy molestos, aunque he de admitir que sus mujeres son muy buenas. Admirando la apariencia del tipo, Lobo vio cierto parecido con esa especie, aunque claramente era miembro de esta. Sus escleróticas son normales, dejando claro su punto, pero igual le parecía graciosa la coincidencia. Bueno, tamaraneanito, me gusta tu actitud, dime tu nombre. Silencio. Con un gesto Noah invocó de nuevo otro pilar de obsidiana que sofocó al lobo hasta hacerlo carne picada de nuevo. La sangre chorreó y los gritos del lobo resonaron por el lugar, aunque sofocados hasta un punto en que fueron casi inaudibles. Escucha, Clark. Girando la cabeza, Noah miró al kryptoniano y habló con calma. Me encargaré de encerrar a ese gusano, tú mantente alerta por si pasa algo inesperado. Comprendo, estaré alerta. Clark asintió en confirmación, aunque dudó por unos instantes antes de agregar. Mantén la calma, no a perder el control, no arreglará nada y recuerda, ese maldito no merece tu rabia. Lo intentaré. Cuando Lobo se liberó de nuevo de su prisión, este fue atado por cadenas de pies a cabeza y estampado en el suelo con una fuerza atronadora. De inmediato Noah alzó su otra mano, y de esta espadas de diamante volaron dejando estelas de fuego tras de sí, clavándose en cada una en las extremidades del zarniano. Herido e incapacitado, Lobo vio impotente como el jugador, sosteniendo sus cadenas con fuerza, creaba una estructura rectangular hecha de obsidiana de unos 4 metros de alto y 3 de ancho. Enciéndelo. Con un gesto Noah indicó a Clark que usará su visión de calor para encender el portal, quien, confundido y sin entender mucho lo que ocurría, siguió su orden. Con un titánico estruendo, un portal al infierno fue activado, expulsando partículas púrpura oscura que darían escalofría hasta los mismos demonios. Ahora Lobo, apretando con más fuerza las cadenas negras, Noah caminó paso a paso hacia el portal, y Lobo por primera vez sintió un pánico inexplicable. Su instinto le decía que si era tan tonto como para dejarse arrastrar a ese extraño
pequeño portal las consecuencias serían aberrantes. Tu Zarniano me acompañarás al infierno. Arrastrándose Lobo intentó luchar pero fue completamente inútil. Noah fue el primero en entras desapareciendo de la dimensión principal seguido por Lobo quien lentamente fue arrastrado al portal también desvaneciéndose de este mundo. En la central de Shield Nick junto a su equipo revisaban a través de satélites el lugar donde ocurría el incidente de nivel negro. Sus científicos en base a visión térmica y cálculos energéticos determinaron las consecuencias de la batalla y el lugar aproximado donde estaban esos tres monstruos. Sus capacidades son aterradoras. Natasha mencionó viendo los datos energéticos con una sorpresa evidente. En el pico del gráfico se detectó que en uno de sus choques más recientes tuvieron una fuerza tan grande que incluso superó el valor de energía de la bomba nuclear de Hiroshima por gran margen. Específicamente 330 veces superior. Este valor era tan apocalíptico que simplemente superaba todo lo creíble y para más loco esto simplemente eran las consecuencias de un combate para nada el poder total de esos seres. A su lado Nick mantuvo una máscara falsa de calma y respondió a su agente. Eso no importa, lo importante ahora es mantener los daños y las bajas lo más bajo posible. Con un gesto la imagen satelital cambió a una de las múltiples ciudades cerca del conflicto. Aunque no había aliviado mucho la presión, aún había lugares demasiado expuestos que deben ser protegidos inmediatamente. Necesito que 5 grupos de unidades vayan a los sectores vulnerables ahora mismo y utilicen lo último en tecnología para fortificar los acentuamientos humanos. También necesito a grupos de expedición que se aseguren de que nadie entre a la zona de peligro. Sí señor. Un oficial exclamó y rápidamente dio las órdenes a través de las comunicaciones. Con esto Nick recordó las imágenes recientemente captadas y los datos sorprendentes que captaron sus agentes. En las ciudades cerca del conflicto se reportó avistamientos de personas con ciertas capacidades extrañas, protegiendo a la gente de la destrucción masiva del combate. Hay más de ellos, gente con capacidades dando vueltas por las zonas afectadas. ¿Qué diablos está pasando? Nick reflexionó que probablemente el número de seres sobrehumanos era mucho más alto de lo que siquiera pudo haber imaginado en un primer momento. Las cosas se estaban descontrolando demasiado y esto no le gustaba para nada al director general de SHIELD. Estampado contra un mar de magma, Lobo gritó de dolor sintiendo que el calor de este fuego era muchísimo mayor al del otro plano. Su piel invulnerable era resistente a la lava terrana, pero esta era un cuento diferente. Rápidamente las cadenas se movieron de nuevo y este fue sacado del magma chocando contra la piedra infernal, atravesando kilómetros de esta antes de chocar en el techo de piedra madre del infierno con tanta fuerza que se volvió carne picadillo. La piedra madre era algo tan duro, tan indestructible que trascendía la mera fuerza física. Incluso Noah no podía siquiera soñar agrietarlas menos Lobo. Regenerándose Lobo se liberó de sus cadenas y rápidamente saltó del cráter en el techo. Al arrastrarse clavando sus garras en esa piedra infernal, él salió de la oscuridad viendo un aberrante paisaje. Mirando el infernal lugar donde se encontraba Lobo, estaba tan sorprendido que apenas pudo hablar. Ríos de magma infinito, ruidos infernales y un calor y gravedad mucho mayor al de la Tierra. Obviamente no estaba en ese asqueroso planeta, era un lugar horripilante que parecía rechazar toda forma de vida que se atreviera a entrar a sus dominios. Bienvenido al infierno Lobo, espero que te sientas como en casa. Con un movimiento de su espada un corte de fuego de casi 1 kilómetro de largo chocó con Lobo haciendo una herida brutal en su pecho, que le hizo sangrar y casi lo partió a la mitad en el acto. Con un gruñido el zarniano vio a su oponente vagamente mientras su cuerpo casi completamente partido le hizo perder el equilibrio en el acto. Esos ojos que lo miraban desdeñosamente le hacían explotar de rabia. Lobo gritó con un odio tangible. Sácame de aquí ahora mismo. No. Respondiendo secamente una espada se clavó en el cuello de Lobo casi decapitándolo en el acto. Cayendo al suelo y creando un cráter enorme, Lobo intentó sostener su cabeza sobre sus hombros. La sangre salía a chorros pero la regeneración ya estaba haciendo su trabajo. ¿Te crees la gran cosa, verdad? Una cadena tomó la pierna del zarniano y lo acercó a su posición siendo recibido por una mano que lo sostuvo del cuello con fuerza. El jugador vio la cara repulsiva del zarniano y sus ojos se tiñeron levemente de rojo. Tú vienes a mi mundo, a mi planeta y lo primero que haces es muerte y destrucción. Apretando el cuello de Lobo con más fuerza, la ira en su corazón no siguió más que aumentar. Tu maldita sabandija zarniana, ¿sabes cuánto has quitado? ¿O es que un subhumano como tú no puede comprender algo tan elemental como la empatía? Jaja. Mostrando su boca ensangrentada, Lobo dio una sonrisa desdeñosa. ¿Na solo por esto peleas?
Por unos simples simios estúpidos y débiles matar a unos cuantos millones no significa nada. Comprendo entonces. Alzando su mano, Noah arrancó con frialdad la mandíbula del lobo de raíz con su sangre evaporándose apenas entró en contacto con la atmósfera infernal. ¿Ves la vida como nada? Entonces yo veré tu existencia como menos que nada. Noah habló como una ley incuestionable. Ahora déjame devolverte el favor, experimenta lo que es el verdadero infierno. Indiferente, el humano habló más lentamente. Y ni creas que seré tan blando contigo como Lucifer. En el aire infernal la temperatura descendió a un número incalculable. El frío y el calor quemaban a la vez el cuerpo del lobo, generando una cierta incapacidad para moverse y quemaduras que se mostraban en su piel. Alrededor del jugador la niebla nació ocultando su figura en una penumbra total. Ahora desearás no ser inmortal. Una patada chocó directamente en la costilla del lobo, mandó volando a el cazarrecompensas como si fuera solo un insecto. La fuerza del golpe le hizo volar cientos de kilómetros antes de que el lobo en el aire terminaba de curarse y usando sus garras se sostuviera en la piedra infernal del techo, frenando su vuelo con gran esfuerzo. Ni creas que te tengo miedo, maldito bastardo de mierda, si piensas que ese es el máximo de daño que puedo causar no tienes ni idea. Verás con tus propios ojos como tu mundo muere. Y como todo lo que conoces dejará de existir. Tú ni siquiera puedes tocarme, entiéndelo, tú estás a mi merced. Otra vez las espadas volaron, pero esta vez cientos y cientos como una lluvia infernal. Lobo intentó esquivar, pero en el camino perdió sus extremidades, aunque pudo evitar perder la cabeza de milagro. Arrastrándose por el techo del infierno, el zarniano quiso atacar a un Noah flotante a una distancia corta de él. Mientras recibía las espadas con su cuerpo, se regeneró y alzó su puño con fuerza, listo para acabar con esto de un solo golpe. Noah bajó su mano parando su ataque y simplemente se quedó ahí parado esperando el golpe. Los dos seres chocaron con una fuerza tan aberrante, tan cataclísmica, que una explosión hizo temblar el infierno. El aire, intensamente más denso que el terrestre, no explotó de forma tan apocalíptica como en la Tierra, pero igualmente fue aterrador. Cientos de kilómetros de piedra infernal y lava se desintegraron a nivel celular, solo quedando el techo y el suelo de la gris piedra madre. En el centro de la explosión, donde el humo y polvo cubrirán la visión, Lobo con su brazo extendido vio a su objetivo con sus ojos escarlatas completamente atónitos. Su brazo se había partido por la mitad, dejando un muñón detrás, pero tal cosa no le importaba. Lo que verdaderamente le aterraba era que después de dar cada gota de su fuerza, usar cada fibra muscular que podía, y inclusive usar la cosa más humillante del mundo, una técnica marcial, para potenciarse, solo le pudo rasgar una ligeramente marca en la piel del arquitecto. En su mejilla, justo debajo del ojo de Noah, una ligera marca roja expulsó una pequeña gota de sangre que rápidamente rodó por su cara, siendo atrapada al último segundo por la mano de Noah antes de que caiga al suelo grisáceo. El arquitecto vio su mano con una expresión neutra. Su mano manchada de rojo parecía tan sorprendente, siendo la primera vez en su vida que veía su sangre en creativo. Todo esto no le hizo temer, de hecho fue todo lo contrario. Ja, ja, ja. Con una sonrisa fría, el humano se rió ligeramente como si le hubieran contado el mejor chiste del mundo. Tanto odio, tanta rabia por un ser tan débil, por un ser tan patético que apenas si puede romper su defensa incluso cuando dio cada gota de su esfuerzo, alguien que lo único que lo hacía especial es que es una cucaracha difícil de matar. Los gélidos ojos rosados de Noah volvieron a la normalidad, ya no con odio, sino con una fría intención de matar, nada más. Mostrando sus caninos al igual que Lobo, Noah vio lo absurdo de su actuar, se había dejado dominar por la rabia, otra vez un error suyo tan humano. Notando la expresión de desdén absoluto, Lobo no entendió que había cambiado. Ese mocoso ahora parecía mucho más que antes, aunque no sabía exactamente en qué, y eso le estaba empezando a molestar. No te creas tanto, mono, admito que en defensa eres muy superior a mí, pero físicamente estás muy lejos de mí o de ese kryptoniano. Regresando la sonrisa con sus propios caminos, Lobo comprendió que esta pelea ya estaba ganada. Yo, humano o lo que seas, te hice sangrar, y si puede sangrar puede morir. Con la confianza recuperada, Lobo se dijo a sí mismo que, al igual que con Clark, esta batalla sería una desgaste, y en ese terreno no había ser en el universo que le igualase. Tienes razón, físicamente eres mejor que yo, pero te pregunto algo, ¿quién dijo que pelearé de esa forma? Cuando las palabras cayeron, Noah pasó de su absoluto desdén a una neutralidad sepulcral. Con un movimiento de su mano, agua salió de sus dedos evaporándose instantáneamente, formando una neblina exageradamente densa que cubrió el campo de batalla completo. En la completa oscuridad, Lobo sintió un mal presentimiento y por eso retrocedió unos kilómetros, poniéndose en guardia a cualquier ataque cercano. Asqueroso cobarde.
Lobo gritó al aire con una provocación evidente. Ni siquiera puedes enfrentarme de frente y usas estos trucos baratos, ¿tanto miedo tienes? Gritando con fuerza, Lobo trató de enojar al mocoso, enfurecerlo para que ataque, pero nadie vino. Ante el silencio eterno, Lobo ya no pudo soportarlo más. Incluso si esto significaba exponerse, tenía que dispersar esta neblina a como de lugar, o de lo contrario quién sabe qué le esperará en este vacío abisal. Alzando sus manos, él intentó crear de nuevo una explosión para dispersar la neblina, solo para que su mano fuera atravesada por una espada que quemó su carne y sangre. Antes de que pudiera maldecir, Lobo fue recibido por decenas, no cientos, incluso miles de espadas púrpuras tan densamente agrupadas que parecía como un juicio final. Las armas impactaron con él, desgarrando su carne, reteniéndolo en su lugar, dificultando su regeneración al quemar la carne que intentaba abrirse paso. Sin poder hacer nada, Lobo intentó retroceder solo para impactar directamente con una pared negra que no le permitió avanzar un milímetro más. Intentando rodearla, volvió a quedar atrapado en otra pared, y al intentarlo de nuevo volvió a pasar una y otra vez, siendo una situación tan exasperante que hizo volver loco al cazarrecompensas. Lo que sucede en este momento es que en el tiempo que obtuvo gracias a la pantalla de humo, el jugador cubrió kilómetros de terreno con densas paredes de obsidiana, creando una especie de laberinto que se extendía tanto en la tierra como en el cielo, donde su enemigo nunca sabrá cuándo está atrapado y cuándo no. Pero él sí. En esa densa construcción negra lanzó una cantidad infinita de ataques omnidireccionales, buscando someter a Lobo a la máxima presión posible sin darle oportunidades de regenerarse. Noah en el combate había percatado de que el proceso de regeneración, que aunque formidable parecía decaer con el tiempo, era casi imposible de ver, imperceptible para el ojo humano, pero él lo supo. Viendo actividad celular, era claro que sus poderes tenían límites y estaba empezando a tocarlos. Un ataque infinito incesante lo dejará tan agotado que su inmortalidad será anulada tarde o temprano. Sonriendo ligeramente, el jugador no pudo evitar ver la ironía de esto. Lobo tenía razón en su suposición anterior, esto era batalla de desgaste, pero él no tenía la ventaja en absoluto. Pronto el infinito ataque duró durante casi 8 horas seguidas en el infierno. Las espadas formaron un mar púrpura, la sangre del Lobo creó ríos rojo, y el daño y el tormento que recibió el Zarniano en este tiempo no tuvo nombre. Y claro, el jugador no solo atacó de esa manera, sino que usó todo su arsenal: ataques de lava, hielo, espadas, fuego, explosivos, usar obsidiana para aplastarlo, sus cadenas, cada forma que le fue posible para generar el mayor tormento posible a ese sucio alienígena. Y de hecho los dos, tanto Lobo como Noah, vieron cómo a su paso criaturas del infierno se materializaban de la oscuridad, nacidas del mismo vacío, siendo para los monstruos Lobo el único al que podían reconocer como un intruso. Fue atacado sin cesar. Zombies, cerdo, monstruosidades de carne podrida, gats, fantasmas asquerosamente deformados, esqueletos, muertos vivientes y demás atacaron al Zarniano, quien no podía estar más en aprietos. Había muerto millones de veces y tenía más que suficiente con ese humano tan extraño, y ahora estas porquerías lo estaban atacando, lo cual lo llevó a por primera vez sentir desesperación. No porque fueran fuertes, digo, apenas si podían hacerle un rasguño, pero la impotencia de tener que dejarlos golpearlos, porque si se desconcentraba tan solo un momento, sería partido por la mitad. Era una experiencia nada agradable. No. Herido, cortado, quemado, congelado y mutilado, Lobo vio como heridas que tardaban instantes en desaparecer ahora permanecían unos buenos minutos en su cuerpo solo para ser curados de forma torpe y poco eficiente. Su curación, antes su mejor arma, se estaba debilitando de manera que le estaba haciendo dar cuenta de que de forma imposible perdería este combate sí o sí. Y esto no se solucionaría tan fácilmente como solo cambiar de estrategia. No estaba en el dominio de este humano, y a menos que fuera ciego vería que Noah sufría el efecto contrario a él. Cada segundo que pasaba, a cada momento que continuaba la pelea, el poder de Noah no hacía más que aumentar a un aparente infinito. Su aura fría era tan asquerosamente gélida que incluso el mismo Averno ya no era nada en comparación, siendo que congeló sectores completos del infierno, convirtiéndolos en valles de fría penumbra. Su velocidad ahora era muchísimo mayor y él presentó nuevas capacidades. Como ejemplo, Lobo fue impactado no solo con espadas, sino con ataques de hielo a distancias y bolas de fuego enormes. Esto debido a dos simples razones. Luego de matar monstruos del infierno, accidentalmente logró elevar aún más su dominio del hielo, desbloqueando una nueva habilidad, y dos, copió el poder del Gash para lanzar bolas de fuego de su boca. Corriendo desesperado, Lobo ya no estaba dispuesto a pelear con este monstruo, este demonio viviente. Uno de los cazarrecompensas más fuertes del universo huyó sabiendo que sus segundos de vida estaban contados. ¿Te vas tan rápido?
En el páramo blanco una niebla viviente se arrastraba congelando todo lo existente a su paso. Inmediatamente multitud de ataques siguieron a la figura que escapaba del lobo atravesando su cuerpo y haciéndolo caer al suelo impotente. Interesante, no sabía que podías sentir miedo. Volando en el cielo por encima del zarniano Noah, exclamó con un cansancio que no era propio de alguien de su edad. Con sus nuevos poderes mejorados y la pérdida tan brutal en la regeneración del lobo, este tipo ya no era más que un insecto a sus ojos, por eso se tomó el tiempo para hablar un poco con él. Usando su único ojo lobo visualizó a un ser conocido para él. Tal vez sea por el dolor extremo o por su envejecimiento celular grave, pero vio una figura que tanto odiaba que se cernía sobre él desde el momento que nació. Ese ángel de la muerte con alas de sangre. Esa entidad siempre estuvo con él desde el día que nació. Esa mujer piel pálida, un velo negro y ojos vacíos que lo miraba desde la distancia, desde su sueño. De hecho, cada vez que cerraba los ojos la veía. Pero no solo era una entidad pálida, eran dos. Una, la que describió anteriormente, era fría sin emociones y con una indiferencia total, y la otra similar pero diferente, mostraba siempre una sonrisa radiante como si en el mundo todo fuera color de rosa. Ambas mujeres nunca le dirigían la palabra, pero a veces hablaban en susurros que no podía escuchar, probablemente burlándose de él. La vista de ver esos ojos omnipresentes en la bruma tan similares a la mirada de la primera mujer de negro y esa capa que más parecían unas alas que se balanceaban lentamente al infinito le hacía recordar malos momentos en su vida donde desearía no haber sido un ser maldito con la inmortalidad. ¿Te burlarás de mí? Bien, adelante. Hablando con un tono de voz seco, el cazarrecompensas ya sabía lo que venía. Este monstruo estaba a punto de matarlo y probablemente lo quiera humillar antes de acabarlo. ¿Sabes? Al menos dame la decencia de tener una muerte honorable. Mátame ahora mismo. Con ira en su voz, Lobo simplemente ya quería que esto acabe, aunque en el fondo de su ser, en su alma, estaba extremadamente arrepentido de aceptar la misión del coleccionista. ¿Quién iba a pensar que un kryptoniano y este monstruo con piel humana estarían esperándolo uno tras otro con un poder y fuerza divinos, más el segundo, que aparentemente podía someter la realidad misma bajo sus órdenes? Como siguiendo sus palabras, desde la oscuridad se materializaron monstruos zombies que arrastraban sus cuerpos podridos atacando al zarniano ya debilitado. Los golpes con sus espadas de oro en su cuerpo debilitado ocasionaron un daño real. Poco a poco decenas y decenas de más monstruos se arrastraron a posición de lobo, todos nacidos del alterador de la realidad de su dificultad. Esto es algo que Noah no sabe exactamente, pero en el juego existe la dificultad. Está dividida en 4 partes: pacífico, normal, difícil y extremo. Por defecto él posee la dificultad normal, lo que significaba que los monstruos que nazcan de él serán fuertes, sí, pero no tanto como en los otros niveles. En estos momentos seguro se preguntarán ¿por qué no nacen en el mundo real? Bueno, la respuesta es fácil: su influencia warp, su realidad disforme, no es tan fuerte como para crearlos en el mundo real. Solo aquí, donde las leyes no lo rechazan, sino que lo complementan, es cuando esa capacidad hace su aparición al completo. Ya no tiene caso seguir con esta tontería, es obvio que eres un sociópata que no comprende la culpa. Negando con la cabeza, Noah ya no podía perder más de su tiempo con este monstruo asesino sin remordimientos. En un rápido movimiento cruzó la distancia intermedia entre ambos y sin dudar un solo momento decapitó al zarniano. Su cabeza voló por los aires y el resto de su cuerpo fue destruido por parte de un ataque de lava por parte de Noah. Tomando la cabeza que volaba en el aire, el arquitecto se puso a pensar unos segundos. Matar al lobo significaría dejar la puerta libre a que resucite más tarde en el infierno o cielo, así que la mejor forma de evitar cualquier contratiempo. Con un pensamiento, Noah invocó una espada en su mano y la clavó directamente en la cabeza cortada del lobo. Es encerrarlo en mi vacío, en mi infierno, en mi casa, y que nunca vuelva a ver el sol por el resto de la eternidad. Lobo no gritó ni peleó, ya estaba consciente de que había perdido, así que mejor gastar esa energía en buscar alguna otra forma de sobrevivir. Escucha, yo prometo nunca más volver a la tierra, pero déjame ir. La cabeza mutilada rogó, pero Noah ya no estaba para escuchar una sola palabra más de ese tipo. Con un gesto voló hacia uno de los muchos mares de lava y descendió en él con su aura gélida, solidificando el magma a su alrededor en un cristal negro azabache. A cada momento, a cada segundo, la desesperación del lobo aumentó y intentó convencer a este monstruo humano por clemencia. Pero nadie lo escuchó. No importa que lo que hizo ni cuánto rogó, ni siquiera hizo parpadear a la otra parte, y menos despertar un poco de su piedad. Intentando forzar su regeneración, Lobo se dio cuenta que la espada en su cráneo estaba posicionado de forma tan perfecta que bloqueaba por completo su regeneración, limitando su figura a una cabeza sin un cuerpo que controlar permanentemente. El pánico llenó el alma del lobo, pero ya era tarde para arrepentimientos.
Arrojádolo en el fondo del magma cristalizado, Noah clavó otra espada perfectamente ubicada, limitando aún más su regeneración, un seguro por si acaso el primero fallaba. Agachándose a la altura del zarniano decapitado, Noah pensó en tomarse la molestia para dedicarle unas últimas palabras, pero luego lo descartó, siendo este ser tan insignificante que ya no importaba. Era mejor pensar en las vidas verdaderamente valiosas que estaban en grave peligro ahí fuera. Saliendo lentamente del mar de cristal negro, el jugador tuvo que tomarse un momento de respiro para procesar todo lo ocurrido. Su ropa destruida por la batalla se balanceó por el terreno destruido del infierno. Los gritos de las bestias recién nacidas fue una cacofonía que llenaría este lugar por un muy buen tiempo. Apretando su puño con su guante casi completamente roto, Noah vio la prisión perpetua del lobo por una última vez. Sin decirle una sola palabra, su expresión se llenó de remordimientos antes de girarse lentamente y irse volando de ese lugar maldito. Creer. Fin del video.